Que en el mes de julio de este año, 5 o 6, están todos invitados y todos invitados, vamos a hacer el Congreso Internacional de Mediación o de Abordaje en la Resolución del Conflicto desde la agenda global. ¿Y por qué desde la agenda global? Porque también la Defensoría me dio, más allá que hace 20 años que estoy acá adentro, hoy en esta función, me dio la posibilidad de representar a la Defensoría de la provincia de Santa Fe a nivel internacional en todos los organismos internacionales, y ahí me di cuenta, con Víctor lo habíamos hablado, digo, que nunca revalorizamos y nos empoderamos nosotros mismos del trabajo importante que se había hecho en la provincia de Santa Fe. No solo la Defensoría del Pueblo, sino muchos actores que trabajan en la problemática, digo, y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, lo primero que hice cuando digo, Víctor, vamos por acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas cosas que decir. Y así surge Raúl, que va a ser uno de los expositores en el Congreso, y nos conocimos ayer, y ahora el discurso parece que nos conocimos hace muchísimos años, y lo explotamos muchísimo. Ayer, les cuento, tuvimos actividades con clubes, con todos los clubes de barriales. Después terminamos terminamos a las 12 de la noche en el Club Orresian, justamente hablando de la problemática de violencia en el deporte y cómo abordarla. Hoy, bueno, acá lo veo a Nico, hoy tenemos esta actividad que era mucho más chica, porque justamente lo que tratábamos de hacer es convocar actores que trabajen en esta problemática que tiene que ver con los menores, con los chicos, con los adolescentes, pero también con las cuestiones que tienen que ver con los problemas no sé si lo digo bien, con la ley penal, un término viejo, porque me corrigen a veces, pero digo, muchas veces creo yo que acá lo que hacemos muchos diagnósticos, somos especialistas en diagnosticar, pero siempre nos equivocamos del medicamento. Recetamos y recetamos mal. Aplicamos y digo, siempre el diagnóstico fue el mismo, hacemos la misma receta y en realidad no cambiamos nada. Ayer decía, con el tema del deporte, nosotros hacía 17 años y Belvio, ¿dónde está Belvio? Me decía, bueno, no está, se me fue. Dice, ¿te acordás cuando llevábamos las banderas a los clubes y era la violencia, no se sacaba la roja? A la violencia sacarle la roja. Fue una campaña que hacía la Defensoría del Pueblo conjuntamente con los clubes. Digo, 17 años han pasado y ¿qué cambiamos? No cambiamos nada. Digo, y muchas veces, si lo vemos en la sociedad, porque también le echamos la culpa a los menores, y esos menores, hoy o adolescentes, no estaban hace 17 años. Digo, y sin embargo, esta problemática la tenemos. Yo siempre fui de pelear en la Argentina, luchar en la Argentina, y hoy cuando analizo que mi hijo vive en España, uno de mis hijos ya se fue, los otros se estarán por ir, digo, y es un problema como padre que me lo replanteo. ¿Por qué se están yendo? Y ayer hablábamos, digo, estamos perdiendo la calidad de vida. Bueno, nosotros perdemos calidad de vida, pero nuestros chicos también pensemos que piensan distinto y no tienen un horizonte a seguir, y ese es uno de los problemas. Y no hablemos los sectores incluidos o mejores incluidos, sino también tenemos que empezar a pensar en qué nos está pasando con aquellos sectores más vulnerables, que los vulnerables no son muchas veces los excluidos. Los vulnerables, como me estoy encargando de decir, son aquellas personas que son nuestros pares monotributistas, comerciantes, personas de la tercera edad, que son donde el Estado no está presente, porque el Estado está presente siempre en la parte más vulnerable, lo que creemos que es vulnerable, que es el que está excluido. Ahí asiste el Estado y está dentro del sistema. El problema es, ¿qué hacemos con los que están en la línea del sistema, se están por caer, y el Estado eso no lo va a contener jamás? Digo, esta es una idea, la de Raúl, que trajo, más allá que hemos escuchado la Defensoría ya con el tema justicia restaurativa, ha hecho congresos internacionales, pero digo, el enfoque es totalmente distinto, y acá nosotros tenemos un enfoque, al menos de justicia restaurativa, también equivocados. Institucionalmente tenemos un enfoque equivocado de lo que era la justicia restaurativa, y pasa muchas veces por el compromiso que tenemos que tener con todo. Recién estaba hablando con el doctor y me decía, qué bueno la Defensoría. Y digo, bueno, mi característica es ser propositivo, vamos para adelante y vamos para adelante, pero eso no es
una característica de la Defensoría, debería ser una característica de la función pública, que todos los que estemos en función pública lo que tenemos que ir avanzar hacia adelante. ¿Nos podemos equivocar? Sí, y bienvenido a equivocarnos, pero al menos tenemos que darnos la oportunidad de poder equivocarnos y no quedarnos en la zona de confort echándole la culpa. Yo siempre hablamos con Analía, cuando uno piensa que hablamos de los niños y adolescentes, hablamos del futuro. Son el futuro, son el futuro. No, no son el futuro. La problemática de niños y adolescentes es el presente, hoy. Porque echándole la culpa al futuro, así estamos, así terminamos, y es culpa nuestra. ¿Bien? Entonces, nos hacemos cargo de la culpa, por eso lo trajimos para que lave las culpas a Raúl, pero no. Yo no quiero seguir hablando, porque si no me pongo a hablar, puedo hablar más que vos. Yo puedo ir comiendo algo. Así que agradecer a Víctor por haber canalizado, conocerlo a Raúl, agradecer a Raúl su generosidad y su predisposición. Así que, y agradecer, la idea es que Raúl hable después, y hagan intervención con preguntas, que se presenten, porque muchas veces no nos conocemos, o nos conocemos de nombre y no nos conocemos la cara. Hoy tenemos la gran mayoría sin barbijo, así que nos podemos ver mejor. Así que, Raúl, muchísimas gracias. Siempre te voy a agradecer y haberte conocido, y a Víctor por haber sido el nexo para conocer a Raúl. Así que, Raúl. Gracias. Bueno, yo me voy a quedar así como estoy, así que me muevo para aquí un poquito, pero sentarme y pensarlo no es muy fuerte. Nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí, conversar un rato con ustedes un poco acerca de qué es esto de la justicia restaurativa y de qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa, de qué se trata todo esto. Entonces, lo que me gustaría es comenzar explicando algunas cosas más, si me permiten, teórico-filosóficas. Después voy a bajar a la práctica, les voy a contar lo que es el programa que estamos desarrollando en este momento para toda la provincia de Córdoba. Córdoba va a tener en los próximos meses el primer programa de justicia juvenil restaurativa integral, desde no imputables hasta jóvenes en centros. Se va a trabajar restaurativamente todo el espacio donde hay un joven en conflicto con el penal o un joven que ha cometido un delito. Así que después les cuento un poco cómo va a funcionar, en qué consiste, qué nuevo papel, qué retos les propone la justicia restaurativa al juez, al fiscal, al defensor, a las comunidades, a las entidades que están en territorio. Bueno, después les explico un poco cómo es eso. Pero me gustaría comenzar aclarando algunas cuestiones que yo creo que no se han tenido en cuenta cuando se discute sobre el concepto de justicia restaurativa. Lo primero que quiero decirles es que la justicia restaurativa, en mi opinión, es una manera de entender... No, perdón. El restaurativismo es una manera de entender las relaciones humanas. El comienzo no es el derecho. Antes de que el derecho empezase a discutir sobre la justicia restaurativa, se empezó a discutir en las escuelas, en los barrios, sobre concepciones, conceptos e ideas propias de un pensamiento restaurativo. Restaurativismo es Horner, es Rawls. Son autores que no son juristas y no pretendían hacer una teoría del derecho restaurativo. En el mundo hoy hay escuelas restaurativas, hay políticas públicas restaurativas, hay barrios enteros y ciudades enteras que se alinean detrás de una concepción que se llama restaurativismo. Probablemente no es el mejor concepto, el concepto de restaurativismo. Pero después explicaré por qué, si tengo un momento, pero me interesa mucho que perdamos esta perspectiva colonizadora del discurso jurídico, que piensa que si no es a través del derecho no entendemos nada. Y el restaurativismo viene de fuera. Lo captamos nosotros hacia el derecho, no lo generamos nosotros hacia afuera, sino que lo traemos desde fuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que propone el restaurativismo? Bueno, propone dos o tres ideas muy generales que quiero explicar y para entrar al discurso más jurídico. Lo primero que propone el restaurativismo es que tiene sentido que las comunidades y las personas que forman parte de una comunidad cooperen y colaboren entre ellas. Esto tiene sentido. No, yo siempre decía el otro día que Hobbes nos ha hecho mucho daño. Alguien me dijo una vez que Hobbes era una bellísima persona que escribió un libro terrible, el Leviatán, donde lo que básicamente dice es: señores, ustedes son todos malos, son malas personas, son terribles. Si les dejamos un poco de libertad,
se vuelven locos ustedes con la libertad, no saben qué hacer con eso y acaban agrediendo o siendo agredidos, atacando o defendiéndose. Así que la mejor manera de evitar todo esto es restrinjan su libertad, firmamos un pacto y construimos una entidad llamada Estado, que es la que provee la respuesta a ese uso de la violencia individualizada. Nunca supe si Hobbes estaba realmente convencido de que estaba describiendo al ser humano o estaba haciendo una fabulación de cómo él creía que se había constituido el Estado. Sea de una manera u otra, yo creo más en una pésima persona que escribió un libro maravilloso que fue Rousseau. Rousseau era una mala persona, según cuentan las crónicas, pero que escribió un maravilloso libro que habla de un ser humano bondadoso, de un ser humano coherente, de un ser humano capaz de relacionarse con los demás desde un lugar distinto. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, piensen un momento la gente con la que ustedes interactúan cotidianamente, en su vida, cotidianamente. ¿Ustedes dirían que la mayoría de las personas con las que ustedes se encuentran son malas? La experiencia de la mayoría de nosotros en general no es eso, ni siquiera la de que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo con jóvenes en conflicto con el IPN. Bueno, yo no diría que estoy siempre frente a chicos malvados que están intentando destruir el mundo. No es lo que nos pasa. No es una adecuada descripción de lo que le pasa a la mayoría en su cotidianidad. El otro gran tema que a mí me parece es que Hobbes cree que nosotros no podemos aprender, no podemos generar una dinámica de conocimiento. Y yo creo que este es un gravísimo error. Una de las cosas que defendería como restaurativista es que el ser humano no es malo por naturaleza, esto es falso, y segundo, el ser humano puede cambiar, puede transformar, puede modificar, es capaz de transformar su entorno y es capaz de transformar su manera de vincularse con ese entorno. Así que esa capacidad es un elemento clave del pensamiento restaurativo. Si uno cree en una lógica de estos dos principios, una antropología positiva, y uno cree en un ser humano capaz de aprender, tiene sentido crear instituciones donde el ser humano sea el protagonista, donde el individuo se haga protagonista. Por ejemplo, una característica muy interesante de una escuela restaurativa es que los programas los construyen también los alumnos. El profesor no entra y dice, bien, este año vamos a estudiar esto, esto y esto. No, el profesor entra y le pregunta a sus alumnos, ¿qué vamos a estudiar este año? Y ese es el resultado de un proceso conjunto de construcción de conocimiento. Entonces la idea fundamental es que esto voy a volver sobre él, no le podemos pedir que se haga responsable al que no le dimos la oportunidad de ser el protagonista. Y esta es una idea muy fuerte del restaurativismo que después vamos a ver con jóvenes en conflicto con la ley penal cómo se articula. Ahora, si uno piensa desde esta lógica, esto impacta directamente sobre la concepción del derecho. La concepción del derecho que todos nosotros, la mayoría de nosotros, hemos estudiado, en la que fuimos formados. Nosotros fuimos educados en un derecho que fue pensado para el infierno. Nosotros pensamos un derecho que es un recurso, un instrumento para controlar, gestionar, contener la maldad de los individuos en sociedad. Entonces, el derecho, como nosotros lo vivimos, lo pensamos, fuimos educados, es el derecho en el infierno. El restaurativismo propone un derecho también para los ángeles. El derecho tiene sentido, no solo para los demonios, tiene sentido en un mundo de buenas personas. Lo que pasa es que no tiene sentido el derecho como lo conocemos hoy. Tiene sentido un derecho totalmente diferente para hablar, para pensar en términos de buenas personas. Pongo un ejemplo que, como estoy en Santa Fe, creo que a lo mejor ustedes, la mayoría, no lo deben saber. Yo fui convocado el año pasado por el juez del caso Vicentín a trabajar en el concurso Vicentín. La propuesta del juez fue, básicamente, esto es un lío, si yo dejo a su libre dinámica el concurso, esto termina en quiebra, necesito una dinámica de intercambio de información, de diálogo entre acreedores especialmente, que permita crear una conciencia colectiva de que es posible resolver esto desde algún acuerdo. Un acuerdo que no satisface los intereses probablemente de nadie, pero que no inhibe los intereses de todos. Entonces la idea fundamental fue construir un proceso, que fue un proceso restaurativo, que nosotros llevamos a cabo durante todo el año pasado, participaron casi, piensen que Vicentín tiene 2.400 acreedores, 1.500 millones de dólares en deuda. Bueno, básicamente participaron, en términos del monto del capital, casi el 96% del capital.
Y en términos de acreedores, de individuos, de sujetos, personas físicas o personas jurídicas, casi el 70% de los acreedores participaron del proceso. Y una de las conclusiones más interesantes del proceso, a la que al final los acreedores expresaron, fue que nunca habían tenido en todo ese espacio un lugar, un espacio en donde expresarse, donde hablar, donde contar cosas, donde decir cómo lo veo, cómo siento, qué me pasó, qué me va a ocurrir, qué significa para mí el concurso de Vicentino. Para el restaurativismo, hablar tiene sentido, dialogar funciona, conversar tiene sentido entre las personas, incluso discutir tiene sentido entre nosotros. Entonces el restaurativismo concibe una visión de un derecho que no es alienante del individuo, que no lo esconde, que no lo tapa, que no lo aparta en su lógica dentro del proceso. Nosotros, bueno, yo ahora con el doctor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, sacamos un libro que se llama Proceso Articulado. A mí me hubiese gustado llamarlo proceso líquido, pero le pareció excesivo al alma procesalista, le pareció excesivo llamarlo de esa manera. Yo, como soy más radical y más disruptivo, me pareció maravilloso llamarlo proceso líquido. Pero básicamente tiene que ver con una idea muy interesante, que es también una idea restaurativista. Tiene sentido y es posible, y cada vez ocurre en más lugares, la creación de un derecho y de un proceso judicial que responde a las ideas de cooperación, colaboración y composición. No hay ninguna razón para pensar en un proceso judicial como nosotros tenemos hoy. Ninguna. Solo la firme creencia de que Hobbes tenía razón en lo que nos decía. Pero si uno pone en jaque esa concepción, uno puede poner en planteamiento, puede cuestionar todo esto. Pongo un ejemplo que siempre le cuento a mis estudiantes de Derecho. Y lo cuento también, yo soy profesor en la maestría de la magistratura de la Facultad de Derecho de la UBA, y siempre se lo cuento a los jueces o a los candidatos a jueces y siempre les llama la atención. Nosotros hemos construido un sistema que se llama adversarial. El sistema adversarial se opone a un sistema procesal llamado inquisitorial. El sistema inquisitorial tenía algunas características que hoy nos parecen primitivas, neandertales. Es decir, nos parecía que, por ejemplo, que un juez pudiese absolver la instancia, nos parecía una barbaridad. Fíjense que en el sistema inquisitorial el juez, después del proceso, decía, mire, no hay prueba suficiente para condenar, pero tampoco hay prueba suficiente para declarar la inocencia, por lo tanto se absuelve la instancia. ¿Y esto qué quería decir? Que cualquier otra persona en cualquier otro momento podía activar el mismo proceso para volver a hacer un juicio contra esa persona. Claro, nosotros visto hoy desde aquí, qué bestias, pero qué pedazos de bestias. Bien, señores, mi argumento es, dentro de 20, 30, 40 años, nos mirará alguien y dirá, pero qué bestias, qué pedazos de bestias. Porque nosotros tenemos un sistema que confunde principios como adversariedad, que ya en sí la palabra es mortal, con condición de enemistad manifiesta. Nosotros hemos convertido en el proceso judicial la adversariedad, que debería solo significar algo así como un principio de contradicción, que para cualquier afirmación debe existir un intercambio opuesto de argumentarios y de razonamientos. Eso lo hemos convertido en a ver cómo te jodo la vida en este proceso. Y eso no es adversariedad, eso es enemistad manifiesta pura, esto es un campo de batalla. El proceso judicial tal y como lo conocemos hoy, y no estoy hablando solo de penal, estoy hablando de todos los procesos judiciales como los conocemos hoy, son un campo de batalla. Yo creo que el restaurativismo, por ejemplo, se sorprende manifiestamente ante una cosa que llamamos la teoría del worst case, que consiste, dicho, si lo dices en inglés suena tan maravilloso que parece que wow, qué cosa, qué interesante, pero básicamente consiste en lo siguiente, lo voy a decir en un castellano puro, duro y directo, ahora que no nos ve nadie, que consiste básicamente en lo siguiente: gana un juicio aquel que tiene la mayor capacidad de echar la mayor cantidad de mierda contra la otra parte. Esa es la teoría del worst case. No gana un juicio el que mejor posicionado está en la defensa de los intereses de su cliente. Esto es falso. Gana un juicio aquel que mejor sabe atacar las pretensiones y posiciones de la otra parte. Entonces el proceso judicial no se ha convertido en un intercambio, que diría Working, interpretativo, argumentativo de la búsqueda del derecho que es. El proceso judicial que nosotros tenemos hoy se ha convertido en una batalla entre dos individuos, entre dos sujetos. Yo el otro día, el año pasado, perdón, tengo un amigo que dice que
este año cumpleaños, pero los 2 anteriores no los piensa cumplir porque ni siquiera los ha usado. Así que con él no cuenten, le sobran 2, no van en el paquete, él no los pudo usar, ni se les ocurra, él empieza a cumplir ahora este año que lo usa. Bueno, pues está bueno, ¿eh? Viva la pandemia, pongamos 5 más, necesito 3 para bajar el número que estoy buscando. Bien. Pero a lo que me refería era que ya me perdí. Como enganche tengo, esto mis alumnos me dicen, se está yendo, se escapa. Engancho. Estaba diciendo que siempre me pasa lo mismo. Estaba hablando de la teoría del workcase, sí, pero quería contarles algo. Algo que no pasó el año pasado, que no pasó este año. En el Congreso, gracias, no hay nada como un cámara que está atento. No hay nada como el cámara, ninguno en clase te diga lo que está diciendo, pero el cámara te dice, usted está hablando. Bueno, yo creo que esto ni sirve ni se escucha, me parece. Sí, a veces sí, a veces sí, a veces no. Bueno, yo decía, me invitaron los procesalistas que son así de osados, me invitaron a dar la charla de cierre del Congreso de Derecho Procesal de la Argentina. Y entonces yo les decía, ¿para qué quieren la oralidad en un proceso con un juez sordo y 2 abogados que hacen callar a sus clientes? ¿Para qué queremos la oralidad? El juez no escucha, no es que no oye, los jueces oyen, no escuchan, que es distinto. Y los abogados le están diciendo al cliente, no, esto no lo diga, no, esto no lo diga, de esto ni se te ocurra hablar, ¿para qué vas a hablar de esto? Yo digo, ¿para qué tanta oralidad? ¿Oralidad de qué? Su señoría, estamos, bien, vamos al escrito que es donde sabemos movernos. La idea fundamental debería ser que la oralidad es viable en un contexto donde la ciudadanía le habla a la justicia. Eso es la oralidad. La oralidad no es un discurso sobre cómo lo hacemos al proceso judicial más rápido y más barato. Yo publiqué un artículo que se llamaba La McDonaldización del proceso judicial. Yo no lo necesito, yo creo que tengo voz. Así que no, yo publiqué ese artículo donde hablaba de la McDonaldización del proceso judicial. Digamos, hagámoslo más rápido y más barato, como que un McDonald's, digamos, hagamos del proceso algo mucho más rápido y más barato. No, debería ser un cambio. Y este es un debate que ya voy hacia penal, que a mí me parece muy importante. Todos los cambios que los juristas hemos discutido sobre el derecho a, paréntesis, y no me escapo, cámara no se pierde. Derecho y proceso judicial no son la misma cosa. Entendamos esto. Derecho y juicio no son la misma cosa. Yo me peleo todos los años con los decanos de la facultad y digo, ¿por qué no le llaman facultad de proceso judicial? Porque esto no es una facultad de derecho. Aquí no se enseña derecho. Aquí se enseña qué tiene que hacer un abogado en un juicio, qué tiene que hacer un juez, qué tiene que hacer alguien en un juicio. Esto es un error grave que el restaurativismo, ahora voy a volver sobre eso, pone encima de la mesa como un elemento clave. Entonces, a mí me parece terriblemente importante la perspectiva de un proceso judicial que efectivamente responde a una lógica totalmente distinta de interacción. No es verdad, yo lo he dicho por activa y por pasiva en el libro, no es verdad que la mejor defensa de los intereses de mi cliente sea la destrucción de los intereses de la otra parte. No es verdad. Esto es falso, es radicalmente falso. Entonces, si nosotros no entendemos que necesitamos proveer un intercambio que puede ser diseñado desde una lógica cooperativa entre las partes, y esto es un problema del diseño del proceso judicial. Cuando yo meto principios como acuerdo procesal, disponibilidad de la forma, una cosa que a los procesalistas les hace saltar el corazón, que es que tú dices, cuando yo digo, no hay un único debido proceso, uy, los procesalistas. Esta frase es como decirle a un ingeniero, no hay una sola solución a un problema. O, eso lo vuelve loco. Bueno, pues la idea fundamental es que no es verdad que exista una única respuesta posible para un proceso, porque la carga de la lógica de la construcción del debido proceso tiene que ver con el conflicto que mis clientes tienen hoy aquí. Así que principios como disponibilidad de las formas, acuerdo procesal, principio de la veracidad y de la lealtad procesal. Esta idea de que mentir en el proceso no tiene costes, que no hay costes de la mentira dentro del proceso. La idea de que podemos articular dinámicas en un sistema de interacción entre las partes desde una lógica cooperativa es una idea que para mí me parece fundamental para el desarrollo procesal.
Después es necesario la transformación de la cultura en la que formamos a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a los defensores. No puede ser que a nosotros nos parezca maravilloso un ejercicio donde decimos, bueno, a ver, ahora este es el caso, defiende esta posición. Muy bien, ahora ponte en el lado opuesto y defiende la contraria. Esto es absolutamente ridículo. ¿Por qué no hacemos un ejercicio y decimos, a ver, ¿cuál es el conjunto de argumentos que las dos partes podrían compartir? ¿Por qué construimos competencias, destrezas y habilidades que siempre se construyen por oposición y por enfrentamiento al otro? ¿Por qué nos parece maravilloso un abogado por el mero hecho de ser terriblemente confrontativo? ¿Por qué nos parece que esa es una habilidad interesante de nuestro mundo, de nuestra profesión? Y a mí me parece que este es un cambio que el restaurativismo va a promover. Y por último, una lógica composicional. Composicional no quiere decir simplemente el mero hecho de construir acuerdos. Significa que hay un apartado en la ley procesal que se llama modos anticipados de resolución del proceso, que no lo usa nadie. Nadie, porque todo el mundo está esperando, la gente va al proceso esperando que su señoría dicte sentencia. Y este es un error. El proceso debería ser un espacio donde pasan muchas cosas y solo al final, cuando ninguna de ellas funcionó, su señoría dicta una sentencia. Pero, por ejemplo, sentencias que pueden ser algo que no existe, una sentencia parcial. Hay sentencias donde su señoría dice, miren, ustedes se han puesto de acuerdo en esto y esto, está perfecto, yo no me meto. En esto, donde no se pusieron de acuerdo, yo dicto una sentencia. Esto se llama sentencias parciales. No las usa ningún juez, porque las partes no intentan componer ningún espacio de ninguna manera. Esa es una transformación fundamental, que creo firmemente, metiendo un minutito más con esta idea antes de entrar a justicia juvenil, a derecho penal y justicia juvenil, que creo firmemente es importante. Yo publiqué hace un tiempo un libro que se llamó Donde la justicia no llega. El argumento de mi libro consistía básicamente en sostener que el derecho, el proceso judicial, resuelve casos jurídicos, pero no resuelve los conflictos que las personas tienen. Es decir, que las personas entran al proceso con un conflicto y se van de él con una sentencia maravillosa y con el mismo conflicto, o peor, con el que llegan. Así que la dinámica de lo que nosotros ofertamos empieza a ser un problema. Siempre digo y siempre comienzo preguntándole a mis estudiantes ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XVIII llamado derecho? Y como mis estudiantes me tocan siempre los de último año de carrera, me dicen, no joda, profesor, eso debería haber preguntado el primer día. Después de 5 años de carrera no puede venir con esto. Es inmoral que usted entre por ahí. Bueno, pero a mí me parece que ese es un debate muy interesante, muy interesante. No es claro el papel que el derecho y la justicia está llamada a jugar en una sociedad como la nuestra hoy en el siglo XXI. Digamos, seguimos sosteniéndola porque por inercia seguimos jugando el mismo papel que siempre jugamos. Pero la sociedad cambió, los conflictos que tienen ellos cambiaron, la realidad cambió, la violencia cambió a un nivel que nos sobrepasa por todos los espacios, por todos los lugares. Si nosotros seguimos en la misma lógica del siglo XXI, del siglo pasado, tenemos un problemón porque no somos una respuesta ni eficiente ni eficaz a las problemáticas que la sociedad hoy tiene y nos plantea. Y por lo tanto somos terriblemente prescindibles. Yo creo que cualquiera que sea aquí abogado sabe que hoy trabaja el doble para ganar la mitad. Y sabe que ha perdido espacios donde el derecho históricamente fue determinante y hoy ya no lo es. Y cada vez lo es menos. En derecho penal, los criminólogos nos ganan toda la partida en Europa. En derecho laboral, los especialistas en relaciones laborales le están ganando toda la partida a los juristas. En el ámbito del concurso, antes el síndico podía ser un abogado, hoy ya no puede ser un abogado. Y así vamos viendo en familia, ni hablemos. La entrada de profesionales múltiples y variados de diferentes colores y matices que han desplazado el papel del abogado. Así que lo próximo va a ser desplazar al derecho. Entonces, o pensamos y repensamos muy bien qué papel queremos jugar en este contexto, o realmente estamos siendo eliminados sistemáticamente y sistemáticamente dentro de ese espacio por ineficiencia e ineficacia, por nuestra propia ineficiencia y por nuestra propia ineficacia. Ese debate se traslada fundamentalmente a probablemente lo que muchos autores consideraron que era el paradigma del derecho, que era el derecho penal.
Cuando autores como Austin o Kelsen intentaron contestar qué es el derecho, lo contestaban desde un paradigma penalista. El derecho es un conjunto de prácticas de obediencia debida en base a la amenaza de una sanción. Entonces, recuerden que, por ejemplo, Kelsen pensaba que no hay derecho si no hay sanción. El primer concepto que Kelsen construye para dar cuenta de la idea de derecho es el concepto de sanción. Entonces, el derecho penal, la pena, ha sido paradigmáticamente una manera muy, para algunos autores, Hart, Dworkin va por otra línea, ya ven que yo vengo de la filosofía del derecho, pero para estos autores el comienzo empieza en el derecho penal. ¿Cómo impacta la perspectiva restaurativa en el derecho penal? ¿Cómo impacta? Bueno, hay varias cosas que producen ese impacto en general, y después vemos cómo se aplica en la justicia jurídica. La primera cuestión que a mí me parece importante es que el restaurativista le pide al derecho penal que no comience discutiendo la culpa, que comience discutiendo desde el daño. La palabra clave para el restaurativismo no es quién es el culpable, sino qué se ha roto en esta historia, qué ha resultado dañado en todo esto. Y esto es importante, yo creo, porque, miren, pongo un ejemplo que yo en el libro este que publiqué de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, y también lo tomaba, que era el tema del caso de la violación de la manada en Pamplona, en España. Claro, si yo pongo el foco en el discurso de la culpa, lo que yo visualizo es 5 energúmenos victimarios y una víctima, y entonces un debate jurídico sobre si hubo abuso o fue violación. Porque como en España hubo un movimiento que tenía sentido en aquel entonces, una transformación donde la idea de la existencia de la violación requería la firme oposición de la víctima. Esto de firme es ambiguo, vago y genera una problemática enorme. O sea, casi que le pedía que se jugase el tipo, la víctima, para que realmente pudiesen ser imputados por violación. Como la chica que fue violada por los 5 en ese momento estaba psicológicamente tan afectada que no tuvo, por las barbaridades que le hicieron, no tuvo ninguna capacidad de defensa, se discutía si había sido abuso o había sido violación, porque no tuvo ninguna respuesta en los vídeos, no se ve que ella reaccione en ningún momento frente a eso. Lo que los psicólogos explicaban es que no podía reaccionar porque estaba totalmente bloqueada por lo que le estaban haciendo. Si yo pongo el foco en la culpa, lo que voy a hacer es esto: voy a distinguir estos 5 energúmenos, estas 5 bestias y esta víctima, estos 5 victimarios y esta víctima. Entonces son culpables, ¿por qué? Porque hay un bien jurídico protegido que se ha visto afectado, y lo que voy a determinar es si la acción es determinante de la afectación al bien jurídico. Ahora, si pongo el foco en el daño, empiezo a ver otra historia en esta cuestión. Por ejemplo, empiezo a ver algo que pasó en España y que impactó, que es cómo afectó este caso, por ejemplo, a la manera en que las parejas, los jóvenes, empezaron a relacionarse sexualmente en España. Y ese impacto fue terrible, porque muchos chicos y chicas empezaron a sentir que el vínculo de la relación sexual había cambiado y no sabían bien cómo debía ser. De ahí surgen después el no es no, el cuando basta de... ¿Qué? Yo te creo hermana, ¿no surgió de ahí también? ¿Cómo? También, se genera todo ese movimiento que, si lo pienso desde la lógica de la culpa, no tiene ningún sentido, porque no hay culpabilidad en la comunidad, ni son víctimas ni son victimarios en un sentido jurídico. Ahora, si yo pongo el foco en el daño, empiezo a ver un montón de cosas que pierdo de vista. Empiezo a ver una manifestación de miles de personas en la calle que dicen: esto nos ha afectado a todos, estamos inseguros, esto nos condiciona, esto nos genera un daño. Entonces, lo primero que le dice el restaurativismo al derecho penal es: no empieces discutiendo la culpa, empieza visualizando el daño. Yo contaba la idea de que, siempre conté una vez, yo en México he tenido 2 experiencias que voy mucho a trabajar. A veces pienso que para qué, porque cuando había que hacer las cosas no se hicieron, y en México Dios sabrá qué es, ya eso se verá. Digo esto, deberíamos, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar, bueno, deberíamos empezar a pensar. Yo publiqué ahora sobre la mexicanización de la delincuencia juvenil en Argentina.
Entonces, deberíamos empezar a tomar conciencia de a dónde nos estamos abocando, porque México nos muestra el camino en el que estamos metidos. Bueno, yo lo que me parece importante tener en cuenta, lo que me parece relevante poner en valor, es la idea de que en última instancia nosotros tenemos que pensar nuestra primera intervención desde una lógica del daño. Yo decía que había estado 2 veces, digamos, de las muchas veces que he estado en México, había tenido 2 experiencias sorprendentes. La primera fue, yo siempre le decía a mis alumnos, no sé si hubo una época donde cada vez que un chico se mandaba una, le decía, bueno, aquí lo que faltan son valores. Ahora está de moda las emociones, así que lo que faltan son emociones. Esto va como va, todo vamos hasta hoy en día hasta para freír un huevo hay que pensar emocionalmente. Hay que pensar en la emoción de la fritura. Estamos en un lugar sorprendente por lo menos. Pero somos muy pendulares, así que bueno, esperaremos a ver cuál es el nuevo concepto que nos dio a hacer. Pero en ese momento eran los valores. Entonces cuando los chicos decían algo, no, en mi época se educaban valores. Aquí lo que faltan son valores. Entonces yo aprendí eso, de tanto escucharlo, y decía, seguro que alguno ha escuchado, aquí lo que faltan son, y todos mis alumnos daban valores. Porque estaban tan acostumbrados, que se lo dijese todo el mundo. Una vez fui a la Corte Suprema en México, y un montón de gente, y se me ocurrió un micrófono, una de estas bromas que a mí a veces se me ocurren en clase, en la charla, y le dije, seguro que alguna vez han escuchado, aquí lo que faltan son, y todos gritaron, ¡huevos! Con el micrófono, lo que estaba pasando. Me refería a los valores. ¡También! Bueno, los huevos vamos con los valores, que es el tema sobre el que quiero influir. Bueno, y entonces, la otra cosa que a mí me parece importante que pasó en México es que una vez dando una charla a profesores, que trabajan en escuelas en barrios carenciados. Un profesor me dijo, mire, yo tengo un alumno que llega siempre tarde a clase. Cuando llega tarde, yo lo castigo con que se queda en el aula durante el recreo. ¿Es esto una práctica restaurativa?, me dijo. Yo le dije, si usted logra explicarme cómo ese quedarse encerrado durante el patio le ayuda a entender el daño que genera a sus compañeros, la falta de respeto a sus compañeros llegando tarde, es restaurativo. Si no puede conectar estas cosas, entonces no es restaurativo. Un restaurativista, un punitivista, ahora volveré sobre eso, cuando entra en un aula y ve un jarrón roto, grita ¿quién lo ha hecho? Un restaurativista cuando entra en un aula, ve un jarrón, grita ¿qué ha pasado? Y este es el gran cambio, es el punto desde el que el restaurativismo propone mirar lo que sucede. No quién, no la búsqueda despiadada de la culpabilidad, sino la identificación primigenia del daño sobre el que vamos a discutir. Por supuesto que el derecho identificará un gran abanico de daño, de alguno de lo cual tomará y hará suyo para trabajar, y otro deberá ser acompañado por otros espacios. Pero la idea fundamental siempre tiene que ver con poner el primer movimiento, el primer foco en el discurso del daño. La segunda distinción es una distinción de un autor también de filosofía del derecho que se llama Hart, en un libro que se llama El concepto de derecho. Hart distingue 3 conceptos, o al menos no Hart. El traductor de Hart, un famoso filósofo argentino que se fue Genaro Carrió, convirtió la teoría de Hart en 3 grandes conceptos que me parecen maravillosos. La distinción entre verse obligado, tener una obligación y sentirse obligado. Estas 3, el castellano es muy fino distinguiendo estas cosas. Toda la visión tradicional del punitivismo de nuestra sociedad, de nuestra manera de entender hoy la respuesta frente, por ejemplo, a jóvenes en conflicto con la penal, opera en la lógica de que se vean obligados y entiendan que tienen una obligación. El restaurativismo propone dar un paso más. Necesitamos lograr que el joven se sienta obligado, no que tenga una obligación. La diferencia no es menor. Cuando uno tiene una obligación, una autoridad externa impone una conducta al sujeto. Cuando uno se siente obligado, la autoridad es uno, surge de uno. Entonces, la idea del restaurativismo es cómo logro yo dejar de discutir si tienen o no una obligación para crear un sistema donde puedan entender y puedan sentirse obligados por lo que hicieron, por el daño que provocaron, por lo que generaron.
El tercer y último punto transformador es que para el restaurativismo hay muchos más, pero estoy seleccionando algunos. Por ejemplo, a nosotros no nos interesa la idea de imputación, nos interesa la idea de responsabilidad, no nos interesa la idea de reparación, nos interesa la idea de restauración. Pero quizás un punto muy importante es la idea fundamental de que en última instancia la sanción no puede ser un fin en sí mismo. Entonces, yo no me cansaré de decirlo, no hay nada transformador en el acto de castigar a otro. No hay nada transformador en eso. No hay nada sobre lo que va a pasar en el futuro que se diga en el acto de castigar a otro. Tiene que ver con lo que pasó en el pasado, pero no dice nada acerca de lo que viene hacia el futuro. Si toda nuestra dinámica es una dinámica que construye procesos punitivos que comienzan y terminan en el mero acto del castigo, porque se lo merece, por lo que hizo, porque es culpable, porque tiene una obligación, entonces eso no produce ninguna transformación hacia el futuro. Nosotros estamos trabajando, un equipo de profesores, estamos trabajando ahora en Brasil en el delito medioambiental más importante de la historia de Brasil, que fue la empresa minera Vale y la empresa Samarco en el colapso de la represa Mariana, que fue 800 kilómetros de tierras contaminadas. Después de casi 8 años, no ha habido ninguna real transformación de aquello que pasó. Incluso, muy interesante, la empresa minera se ha gastado casi 12.000 billones de reales supuestamente en resolver los problemas. Pero no resolvió absolutamente nada. Yo no dudo que se los ha gastado, pero no ha resuelto absolutamente nada. Y este es un punto muy interesante del pensamiento restaurativo. Reparar no es restaurar. Poner dinero para pagar los daños materiales constituidos en un acto de delito medioambiental no es restaurar el daño intangible provocado y la recomposición de las relaciones entre la comunidad, la empresa, el victimario, la víctima, el entorno que generó ese espacio. Eso es un proceso restaurativo. Lo que nosotros hacemos son procesos indemnizatorios reparadores que consisten básicamente, en el caso de Brasil, consistió en decir, bueno, a ver, yo perdí 3 vacas, 2 terrenos, la casa, bueno, muy bien, te doy 1.000. Ah, no, 1.000 no acepto, bueno, nos vemos en el juicio. Bueno, te doy 1.000, bueno, acepto 900, bueno, listo, ahí lo tienes. Eso no tiene nada de restaurativo, eso es una lógica reparadora que no es transformadora. No evita que esa empresa vuelva en el corto o medio plazo a producir el mismo daño. La transformación tiene que ser una transformación en una lógica distinta. Y ahora vamos al meollo del asunto, que es la justicia pública. Yo creo firmemente que si, siempre el otro día lo decía, le digo a mis estudiantes de criminología, miren, si ustedes tienen que poner dinero a algo en una sociedad, pónganlo en la delincuencia pública. Pónganlo ahí. Todos los recursos disponibles, todo, pónganlo ahí. Porque eso les va a asegurar que en el futuro van a tener una oportunidad de transformar el resto de cosas. Si ustedes ponen el dinero, todo el recurso, todo el esfuerzo en la delincuencia de adultos, siempre van a tener delincuencia de adultos. Siempre van a tener delincuencia de adultos porque siempre va a haber una delincuencia juvenil que provee delincuentes a una delincuencia de adultos. Ahora, si ustedes quieren cortar realmente la pérdida de agua, vayan al donde todo empieza. Vayan ahí a cortar en el grifo, ustedes le llaman la canilla, ¿no? Sí, yo pensaba antes que el famoso delantero de la Argentina se llamaba el grifo. Y después resultó que era canilla, así que tenía un problema con el tema del fútbol. Bueno, no importa. Entonces hay que ir a ese esto, hay que ir ahí, hay que trabajar ahí, hay que desarrollar dinámicas de respuesta en ese espacio. Todo lo que sea ponernos en adultos, que está bien, entiendo todo el discurso, es asegurarnos que tenemos trabajo por siempre. Porque si no vamos a donde todo empieza, no hay manera de reducir los niveles de delincuencia que una ciudad, que un barrio, que una provincia o un país tiene. Y la Argentina tiene un enorme problema hoy, enorme problema con el tema de la delincuencia pública. No es menor lo que está pasando, y no solo en Rosario, lo que está pasando hoy en la Argentina con la delincuencia pública. No es menor. Y lo más interesante de esta historia, en mi opinión, es que la Argentina no tiene un proyecto integral para trabajar en delincuencia pública.
Es todo parcheado, es todo como va a parche, hacemos un poquito aquí, hacemos un poquito allí, hacemos aquello, pero no hay una visión integral de ese trabajo. ¿Qué es lo que propugna o propone el restaurativismo? Voy a hacer esta explicación contándoles un poco cómo es un modelo, cómo es el modelo de la justicia juvenil de Córdoba que estamos implementando. Lo primero es que un sistema de justicia juvenil debe ser integral. Por ejemplo, no puede ser, no quiero ofender a nadie, pero no puede ser que el sistema no reaccione porque el chico tiene 14 años. Ah, es un no punible. Como es un no punible, no se puede hacer nada. Ah, no, yo no me ocupo. Espérate que cumpla 16 que le doy con todo. Pero mientras tanto, no se puede hacer nada. No podemos reaccionar. No se puede hacer nada, volvemos a la vieja discusión. Una cosa es que no sea judicializable y otra cosa es que no se puede hacer nada. Son dos cosas distintas. Impunidad e inimputabilidad son dos conceptos distintos. ¿Por qué tenemos esta curiosa manía de pegarlos uno al otro? Y aquí quiero decir algo en este punto. El restaurativismo toma una parte del punitivismo y toma una parte del garantismo, pero rechaza una parte del punitivismo y rechaza otra parte del garantismo. El restaurativismo toma del garantismo la idea de que estos chicos nunca han tenido una oportunidad, que le debemos tanto a ellos, que pedirles que paguen por lo que hicieron, bueno, se nos caería un poquito la cara de vergüenza si conociésemos las historias de muchos años. Pero toma del punitivismo la idea de que esto no habilita, de decir, bueno, entonces no hay que hacer nada. Entonces, como le debo todo, mire, no me pida que haga nada. No, toma del punitivismo la idea de que es imprescindible una reacción del sistema. Pero rechaza del punitivismo la idea de que la única respuesta posible de un sistema es una sanción que es en sí el principio y el fin de toda la respuesta del sistema. Así que el restaurativismo no es ni garantismo ni es punitivista. Toma un aspecto de cada uno de ellos y rechaza otro aspecto de cada uno. Yo publiqué en La Nación hace unos años un artículo que se titulaba "En el punto medio está la virtud". Yo decía, todos los años cuando llegan los procesos electorales, aquí hay dos cosas que me fascinan en la Argentina. Hay dos debates históricos. Cada vez que hay un joven en conflicto con la pena, cada vez que hay un delito, hay dos debates. Uno, bajada de la edad de imputabilidad. Vamos todos con la bajada de la edad de imputabilidad y volvemos cual... ¿Han visto la película esta, El día de la marmota? Que aún... Bueno, pues es el día de la marmota. Cada vez que bajemos la edad de imputabilidad. El otro, creo que hace un par de meses también publiqué un artículo de La Nación que decía, bueno, al paso que vamos, los veo imputando desde que nacen. Porque nosotros estamos trabajando con chicos de 10, de 11 años. ¿De qué están hablando? ¿Hasta dónde está el límite? Y otra cosa que me parece interesante, si no sabemos qué hacer con los imputables, ¿qué mierda vamos a hacer con los inimputables? O sea, si bajamos la línea y metemos a un chico de 14 años como imputable, ¿qué? ¿Tenemos una respuesta para lo que hay que hacer con él? Pero si no sabemos qué hacer con el de 16, ¿por qué vamos a tener una respuesta con el de 14? Entonces no es una solución por mucho que lo queramos discutir. Y la otra cosa, que es la cuestión, es cada vez que hay un debate de esto, los medios de comunicación les apasiona este debate. Aparecen los que dicen, no se les puede tocar un pelo, estos chicos pobres, ángeles míos, lo que han vivido, lo que es su historia. Y después aparece lo que hay que tirarlos a todos a la prisión, hay que tirar la llave, no sé qué. Y yo decía, escuchen, entre no tocarles un pelo y tirarlos, entre no tocarles un pelo y tirarlos, y meterlos todos en prisión y tirar la llave, no hay un millón de cosas que se pueden hacer. O sea, ¿por qué discutimos en los extremos? Si los dos extremos son falsos, son ineficientes, discutamos todo lo que podemos hacer. Entonces, la primera cuestión que propone un modelo restaurativo de justicia juvenil es que no puede ser que no haya una respuesta para cualquier instancia posible de un joven en conflicto con la pena. Entonces, por ejemplo, Córdoba va a tener un modelo de trabajo con no punibles, sean de baja, un modelo de trabajo con no punibles de baja y media intensidad delictiva, un modelo de trabajo con no punibles con chicos de alta intensidad, de delitos de alta intensidad, un modelo de trabajo con jóvenes institucionalizados, un modelo de trabajo con jóvenes que están cumpliendo pena en un centro, cumpliendo una pena privativa de libertad. Así que la primera regla de oro es que para que el restaurativismo pueda dar una diferencia, tiene que ser integral la respuesta.
Estos modelos esquizofrénicos que nosotros tenemos, donde si el chico es menor, es inimputable, no lo tocamos, no hacemos nada, ahora cumple 16 y un día antes por el mismo delito no le pasó nada, el día siguiente por el mismo delito lo reventamos contra la pared, esta esquizofrenia colectiva es muy poco interesante desde el punto de vista de la reducción de los niveles de delincuencia. Pero lo primero tiene que ser comprender que lo restaurativo debe versar y debe tener una respuesta en cada 5 minutos y debe versar en todo el espacio. Segunda cuestión, nosotros en Pergamino, por ejemplo, tenemos dos programas. Un programa se llama un programa de prevención específica, hace 8 años que venimos trabajando. Este año Pergamino bajó un 25% de la delincuencia juvenil. 25%, y viene bajando todos los años. Lo único que subió la delincuencia de adultos, y ahora el intendente dijo tenemos que hacer algo restaurativo con la delincuencia de adultos. Así que se le ocurrió que si bajaba con lo de hay que bajarlo así. Bueno, una cosa es el programa de prevención específica, que es ¿qué hago con un joven que comete un delito? Pero nosotros en Pergamino tenemos un programa de prevención general, que es ¿qué hago con un joven cuando aún no cometió su primer delito? Entonces tenemos un programa que trabaja con jóvenes antes que cometan su primer delito. Todo lo que se llama en criminología teoría de factores de riesgo y factores de protección se aplica formando a todos los funcionarios de la Municipalidad de Pergamino, a todos los clubes de deporte, a todas las entidades que trabajan en el territorio, que saben detectar tempranamente a un joven con altos factores de riesgo y avisar sobre la necesidad de una respuesta para acompañar a ese joven para mejorar sus factores de protección, para lograr que pueda, cuando llegue el momento, saber, es como yo decía ayer, ¿saben ese? Yo siempre lo pregunto esto, ¿cuántos de ustedes tienen cuántos tienen hijos adolescentes? Bien. Mírenlos porque son los padres de verdad, todos los demás. Yo siempre digo lo mismo, señores, ¿tienen chicos no adolescentes? Bien, déjame que les diga una cosa, va peor. Sí. Va claramente peor. Todo lo que es la vida de un padre o una madre previa al adolescente es un preparatorio, un entrenamiento para el momento en que ese monstruo aparece en clase y le dice, soy adolescente. Ese momento, toda la preparación tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué es lo que de alguna manera uno espera el día tenido en que tu hijo llega y te dice, papá, hoy no vendré a casa, o papá, hoy vendré más tarde? Y entonces te cae el sudor y dices, que Dios nos pille confesados. Aquí comienza la gran batalla. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Espera haberle dado las herramientas, las competencias, las destrezas y las habilidades para decir no cuando tiene que decir que no y para decir sí cuando tiene que decir que sí. ¿Y a partir de qué edad considera que es adolescente? Bueno, eso hay gente que con 40 sí, eso, la edad ya no produce. Yo siempre digo, antes los chicos te amenazaban con que se iban de casa, ahora te amenazan que se quedan. Nos han cambiado el cuento totalmente, ya no es lo mismo, eso no es lo que pasa. Bueno, pero lo que quiero llegar es esto. Bueno, estos chicos con los que nosotros trabajamos, nunca nadie les dio competencias, destrezas, habilidades, herramientas para poder decir no cuando hay que decir que no y para poder decir sí cuando hay que decir que sí. Si yo espero que cometa un delito, ya voy tarde. Entonces ya tengo que remar desde atrás. Se puede hacer, ahora lo vamos a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero si yo logro tempranamente detectar los niveles de factores de riesgo, identificar los factores de protección que tiene, trabajar mejorando sus factores de protección y esperar que en el futuro sepa decir no cuando hay que decir no y sepa decir sí cuando hay que decir sí, entonces yo tengo éxito. Esto es un programa de prevención general que debe trabajarse desde el punto de vista, yo creo especialmente desde el punto de vista municipal. Córdoba, la ciudad de Córdoba, donde vamos a empezar el programa piloto, va a tener su programa de prevención general. Su programa de prevención general, más allá de todo lo que es la dinámica de prevención específica, que tiene que ver con inimputables, con lo que les conté antes. Tercera cuestión, segunda o tercera, no sé, tercera. Bueno, debía ser, porque dice mi hijo que tengo la curiosa manía de dividir el mundo en tres. Él dice, papá siempre está dividiendo el mundo en tres, ¿por qué? Y de verdad, eso es mentira. Y un día me dijo, papá, quiero que leas algo. Y entonces me enseñó un artículo mío que comienza así: aquí trataré 5 ideas. Y lees el artículo, solo hay 3. Yo tengo razón, tú divides el mundo en 3. Bueno, listo, qué bien. Sí, el trío tiene algo interesante. Bueno, lo que sea. Trío en un sentido conflictivo, se llaman tríadas a los conflictos. ¿Hay alguna mente privilegiada o momenta que nochecita hemos pasado? Vamos al tema. No me
lo que quiero decir es que ya me perdí, claro. ¿A dónde estaba el Iba a decir el tercer punto, pero no, estamos en el tercero. Voy a contar el tercero. El tercer punto tiene que ver con lo siguiente. Miren, lo que pasó en Córdoba, también pasó en los lugares donde trabajamos, es que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo pactaron la necesidad de una transformación. Pactaron la necesidad de una transformación. Se dieron cuenta que así no iba más. Que era necesario, imprescindible la transformación. Lo que a mí me parece más interesante es que ese cambio lo lideró el Poder Judicial. Esto es lo que me parece mucho más interesante. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba el que puso encima de la mesa la necesidad de una transformación, porque esto no va más de sí. Porque tenemos un real, clarísimo problema en el ámbito de la justicia juvenil. Entonces, ellos veían que se les estaba escapando de las manos los niveles de delincuencia juvenil y decidieron liderar un proceso transformador en el Tribunal Superior de Justicia, sobre todo dos juezas de ese tribunal, que propugnan una transformación, digamos, invitan. Es verdad que yo ya había tenido varias charlas con el ministro de Justicia anterior, pero como que fue muy fácil avanzar en esa lógica. Porque una vez están todos frente a la tesitura de transformar o morir, Córdoba decidió es necesario transformar. El otro punto, el cuarto, para saltar del 3, es que es necesario formar a todos. Nosotros ahora mismo estamos formando jueces, fiscales, defensores, secretarios de juzgado, todos operadores jurídicos tienen un curso de formación de 120 horas para entender, ahora lo veremos, cómo se trabaja una probation, cómo se hace una probation de coordinación, qué papel juega el fiscal, cuándo pacta el fiscal con el defensor, qué tiene que defender un defensor, esta idea dramática que se da en justicia juvenil de que cuanto más defensor es el defensor, más fiscal es el fiscal, y cuanto más fiscal es el fiscal, más defensor es el defensor. Yo siempre digo, ¿y el chico? ¿Y el chico? Digo, está bien, sigamos peleando entre nosotros, pero ¿y el chico? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, todo eso es un proceso y es muy interesante la capacidad que han tenido todas estas instituciones de ponerse a las espaldas el desarrollo del proceso. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando qué problemáticas, qué oportunidades, qué opciones hay para trabajar y liderar un proceso de suspensión a prueba de probation que permita un desarrollo restaurativo dentro de ese proceso. Y eso lo están construyendo fiscales, defensores y jueces. Porque la ley te da margen de maniobra, te da muchísimo margen de maniobra. Entonces ellos dijeron, bueno, yo les decía, no nos peleemos, pongámonos de acuerdo, que es distinto. Entonces, pongámonos de acuerdo acerca de quién tiene que pedir la probation, pongámonos de acuerdo de qué tiene que hacer el otro cuando el otro pide la probation, y pactemos dónde y cómo salimos adelante en cada uno. ¿Qué papel tiene el juez en una probation? ¿Qué papel tiene el fiscal? Ese es uno de los ejemplos, pero hay un montón más de ejemplos de lo que se está trabajando. Y después hay que formar los equipos. Y ahí quiero decir un par de cosas que ustedes saben, pero me parece importante tener en cuenta. Como lo he dicho también con Víctor, lo hemos charlado, que fue muy importante. Justicia restaurativa y mediación no son la misma cosa. No son la misma cosa. Una cosa es saber mediar y otra cosa es ser capaz de sostener una estrategia restaurativa con un joven con digamos, es importantísimo para el restaurativista la perspectiva de la mediación. Pero en el restaurativismo la mediación no es más que una posible herramienta. No es la única, el facilitador tiene una caja con un montón de cosas que puede y sabe hacer. Que no es solo el hecho de, nosotros en el restaurativismo no llamamos mediación, llamamos encuentro. Pero tiene un cambio fundamental, porque el facilitador restaurativo, ahora vamos a ver rápidamente, trabaja en una lógica claramente diferente. Y por último, como les decía antes, no es lo mismo la intervención con un inimputable que la intervención en una probation, que el trabajo con un joven que está dentro de un centro, que no es lo mismo. Entonces, cada uno debe tener una lógica, un programa, una capacidad de respuesta diferenciada. Básicamente, ahora voy un poco más bajando a las estrategias de intervención, lo que un facilitador hace
es trabajar dos grandes espacios. El primer espacio yo lo denomino en el libro estrategia de gestión. El segundo es lo que denomino estrategia restaurativa. Yo llamo estrategia de gestión al trabajo que hace un facilitador encaminado a que el victimario por un lado y la víctima por el otro cumplan con, no podría ser de otra manera, cada uno de ellos, tres condiciones. No podría ser de otra manera. No, mi hijo no es tonto. Tonto no es. Espabilado diría yo, pero tonto no es. Bueno, tres cosas. Reconocimiento, responsabilización y restauración. Pero los tres focos de la intervención del facilitador con el victimario. Yo necesito que el joven reconozca lo que pasó, se responsabilice por lo que pasó y tenga las condiciones de restaurar lo que pasó. Esto es como decir que cuando Messi mete un gol, toma la pelota, dribla 4, gira a la izquierda, dribla a otros 5, se enfrenta al arquero y tira a la derecha y mete gol. Es muy fácil en la explicación teórica, en la práctica es un mundo enorme y complejísimo. Pero para que se hagan una idea, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho trabajar con los chicos. Sé que no es el papel que hoy me toca más un papel de explicar, de contar, de narrar, o de diseñar, de poner en funcionamiento, pero a mí, digamos, más allá de los equipos, somos un equipo de 9 personas trabajando hoy en Córdoba, a mí me gusta mucho el trabajo con jóvenes, me gusta mucho sentarme frente al joven y trabajar con el joven y conversar con el joven. Eso me parece realmente apasionante. Entonces, yo hace tiempo hay un caso que tuve de un chico que se llamaba Iván. Iván lideraba en José Cepaz una banda que se enfrenta, en realidad no era propiamente una banda, son una pandilla. Rosario es la única ciudad de la Argentina que tiene banda directamente. En lo que hay en los otros son pandillas. La diferencia entre banda y pandilla es que la banda tiene estructura jerarquizada y tiene rituales de ingreso, lo cual aún la complejiza más desde el punto de vista de la intervención. La pandilla aún no tiene estructura jerarquizada y aún no tiene rituales para ser parte de una pandilla. Bueno, Iván estaba en una pandilla en José Cepaz y se peleaban por el control del tráfico de drogas dentro del barrio donde vivía. Él contó siempre la historia del día en que pasó todo de la siguiente manera. Él dice, iba yo con 2 amigos, era el único que iba armado, a la derecha un camino, al final del camino estaba la policía, mis amigos giraron ese camino, la policía los detiene. Yo seguí caminando recto y me enfrenté a la otra banda y ahí mata a 2 chicos de la otra banda. A uno casi que lo ejecuta. Es muy impactante escuchar cómo lo cuenta él, porque él sigue hoy soñando en el chico al que ejecutó, cómo muere, cómo cae y cómo lo mira a los ojos mientras está cayendo. Él sigue hoy soñando con esa historia que él siempre la cuenta y siempre la relata. Claro, desde una lógica jurídica uno diría que Iván reconoce lo que hizo, porque él da cuenta, manifiesta su actoralidad apretando el gatillo y matando a esos chicos. Así que uno diría que reconoce. Para el restaurativismo el reconocimiento es algo mucho más profundo, mucho más complejo de construir. Hoy la historia de Iván la cuenta de la siguiente manera. Iba yo con 2 amigos, yo era el único que iba armado. A la derecha un camino. Mis 2 amigos giraron a la derecha y al final la policía los detuvo. A la izquierda otro camino. Pero yo tenía tanta bronca y tanta rabia que decidí seguir recto y enfrentarme a ellos. Para nosotros el reconocimiento implica muchas cosas, pero hay 3 cosas que son claves. Que entienda que lo hizo, que entienda que tenía alternativas y que entienda que tomó la decisión de hacerlo. Construir esos 3 elementos, cuando un joven viene y te dice no tenía alternativas, como me dicen, yo fue una peleita, yo no hice nada, no fui yo, no tenía otra posibilidad, ese discurso es lo que yo denomino un discurso inmaduro, desde el punto de vista de la estructura restaurativa. Entonces el facilitador lo que va a hacer es crear dinámicas de 2 tipos en esta estrategia de gestión. Una es trabajando en cámara de Gesell con el joven. Por ejemplo, nosotros en San Isidro y en Pergamino, todas las intervenciones se hacen en cámara de Gesell y todas se graban. De forma tal que el facilitador puede aprender de su propia intervención, qué hice bien, qué no hice bien, en qué acerté, qué fallé. Digamos, tecnificamos y profesionalizamos la intervención. No es un voy a ver qué hago. Es una intervención tecnificada y profesionalizada. Entonces, cuando
yo logro, lo que hace el operador el facilitador restaurativo es trabajar, por ejemplo, en este caso, la inmadurez de la falta de reconocimiento y va a utilizar dos tipos de estrategias de gestión. Una tiene que ver con cómo logro yo que a través de actos, acciones, procesos pedagógicos dentro y reflexivos dentro de la cámara de Gesell, él comprenda que tenía alternativas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos cosas como desarrollamos habilidades que no tienen, ver de otro modo, el pensamiento crítico. ¿Cómo va a saber un joven que tenía alternativas si no es capaz de ver el mundo de diferentes maneras? Es imposible. Pero nosotros les enseñamos con juegos a mirar cosas, a ver cosas, a entender que hay alternativas posibles. Y eso hay un conjunto de estrategias que el facilitador usa dentro de cámara de Gesell trabajando con el chico. Y después están las estrategias que son fuera de cámara de Gesell. Bueno, por ejemplo, nosotros le ayudamos o le pedimos, porque tenemos entidades que colaboran, ya sea a través del deporte, a través del arte, o le pedimos, por ejemplo, cuando hay una etapa de trabajo que se llama relato de daño, por ejemplo, a algunos chicos les pedimos que vayan a un hospital a estar con algunos enfermeros y pueden ver lo que provoca, lo que es el daño. Recuerden algo que a mí me parece muy interesante. Un filósofo dijo que en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. Bueno, en un mundo donde todo es violencia, para estos chicos la violencia no tiene sentido. No es discernible el acto violento. Yo veo a adultos que se ponen, pero tú no te das cuenta de lo que has hecho. No, la respuesta es bastante clara. No. Porque mi mundo es un mundo de violencia. En un mundo de violencia, el acto violento no es individualizable. Es parte de una manera de vivir. Entonces, desde ese lugar, con la construcción de los espacios, por ejemplo, nosotros hacemos cosas, por eso a mí me parece tan importante la capacidad, la caja de herramientas excepcional del facilitador y su creatividad. Nosotros tuvimos un caso de un chico que no tenía, para saltar del reconocimiento a la responsabilización, hay un salto que es que nosotros necesitamos que el joven identifique a un otro. No hay posibilidad de hablar de responsabilidad si no hay un otro que fue dañado. Entonces, muchos de estos chicos no visualizan un otro. Para muchos chicos apretar el gatillo y matar a alguien es como darle una patada a una silla. Es lo mismo, no tiene mucha diferencia una cosa de otra. Entonces nosotros necesitamos la construcción de la imagen de un otro. Para la construcción de la imagen de un otro, por ejemplo, nosotros les hemos hecho que chicos participen de talleres de fotografía de caras. Entonces ellos van a un taller, aprenden a hacer fotografías de las caras de personas y después vuelven a cámara de Gesell y nos cuentan cómo es la persona mirando la cara. Y eso nos ayuda a construir la idea de un otro. El mirar e identificar a través del arte la construcción de un otro. O, por ejemplo, escuchan una canción y tienen que terminar la canción contando una historia desde un otro. Entonces, nosotros construimos pedagógicamente todos estos elementos con un objetivo que es lograr que reconozcan, lograr que se responsabilicen, que sientan que están obligados y lograr que estén en condiciones de restaurar. Y paralelamente trabajamos con víctimas. La gran olvidada de esta historia. Una de las cosas que a mí me impacta de la Argentina, en general, yo tengo nacionalidad argentina desde el 2014. No sé cómo me ha impactado esto en mi vida. No sé qué parte, muchas veces cuando hablo no sé qué parte de mí habla argentino y qué parte de mí habla. Les voy a decir una cosa, que conseguir la nacionalidad argentina es muy difícil. Realmente, no es broma lo que estoy diciendo. Es realmente complejo. Es más fácil llegar a ser norteamericano que argentino. Miren, la primera vez que fui a rellenar el documento para solicitar la nacionalidad argentina me decía nombre, apellido, religión, cuánto dinero gana usted por mes y en qué vapor llegó usted a la Argentina. Juro por mi madre que eso decía el escrito. Yo le dije a la señora de la secretaria del juzgado, vale el Titanic porque a mí otro. A esta altura no se me ocurre otro. La otra cosa que me pasó es que tenía que hacer cómo es el socio medioambiental Bueno, voy a la comisaría, yo vivo en San Isidro, en Martínez. Entonces fui a la comisaría de Martínez y le digo, señorita, necesito esto para hacer el trámite. Uy, qué pena, la impresora está rota. Uy, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, ¿usted sabe algo de impresora? algo, mister impresora, pero bueno, pues usted. Así que entré, miré, fui a los tablets, toqué un poquito, ahí no sé qué, y logré que la impresora volviera a hacer. Y
me dijo, ya que usted está sentado, ¿no se redactaría usted el informe? Redacté mi informe. Y la tercera anécdota que me gusta contar, es muchas, duró varios, 2 años, 3 años para conseguir la nacionalidad. Y la tercera fue que ya me dijo, la secretaria del juez me dice, el juez va a querer hablar con usted. Mire que le gusta preguntar cosas a la gente que quiere hacer la nacionalidad argentina. Yo estudié Constitución, yo venía preparadísimo. Me siento, el juez me mira y me dice, ¿está usted preparado? ¿Por qué quiere ser usted argentino? Todo su problema era, ¿por qué quiere ser usted argentino? Era toda la pregunta que me... Bueno, no importa, cierro el paréntesis, difícil. Bueno, una de las cosas que a mí me impacta desde este punto del contexto de la dinámica argentina de respuesta frente a este tipo de situaciones es precisamente, la cuestión que me llama poderosamente la atención esta visión de que no hay nada que se pueda hacer con los jóvenes ecuatorianos. Esta terrible perspectiva de que no hay nada que se pueda hacer. Esta visión de que está todo perdido. Y a mí me parece realmente sorprendente, porque creo que es un gravísimo error. Mi argumento siempre será el mismo. Nosotros tenemos la delincuencia juvenil que tenemos porque todos aquellos que tuvimos que hacer las cosas que teníamos que hacer, no las hicimos cuando teníamos que haberlas hecho. Tan sencillo, tan claro, tan directo. No es que la tenemos porque hicimos todo y aún... No, una frase que me parece maravillosa de los argentinos. No es que estuvimos remando un dulce de leche y ¡wow! ¡Qué momento! No es así. No hicimos lo que teníamos que hacer. Seguimos haciendo lo que siempre hicimos, que sabíamos que no funcionaba. Loco es, decía Einstein, aquel que haciendo siempre lo mismo espera resultados distintos. Estamos todos locos. Seguimos haciendo lo mismo, esperando que el viento cambie. Y que el viento cambie para generar un resultado distinto. No hay posibilidad, si no hay una transformación. Entonces, el restaurativista trabaja esa estrategia de gestión, también con víctima. Yo les decía que con víctima hay una cosa que me impacta en la Argentina. Miren, uy, me atracaron, uy, ¿te pasó algo más? Como si nos quedase corto el hecho de haberse atracado. O sea, tú no eres víctima si solo te atracaron. Tiene que haberte pasado algo más para ser víctima. La víctima es la gran olvidada. La víctima se ha convertido en una mera estrategia probatoria. Nada más. Entonces el restaurativista trabaja con víctimas, igual que trabaja con victimarios, trabaja con víctimas en el tema de la inteligencia emocional, en el tema de la legitimación, sobre todo en delitos de violencia de género y el delito hoy más fuerte y cada vez que crece más en Europa es la violencia filoparental. Son los hijos que golpean a sus padres, que te van a definir. Yo he visto una madre con el brazo roto, la cara así, y decirme en Barcelona, y me dijo, no, es que yo soy muy pesado, es que estaba haciendo examen y claro, yo soy muy pesado, muy pesada, no tendría que... Porque si es difícil que una mujer identifique a su marido como el agresor, imagínense lo que es identificar como madre a tu hijo que te ha puesto así. Es terrible. Bueno, el trabajo de legitimación de víctima es un trabajo muy importante en justicia restaurativa. Legitimar víctima no es asistir a la víctima. La asistencia de víctimas es un tema. El tema del trabajo de legitimación de víctima es la capacidad, la estrategia que el facilitador hace con la víctima para que pueda identificarse realmente en su condición de víctima. No, es que yo iba caminando, no tendría que haber ido caminando. Bueno, tú te puedes ir caminando a la hora que quiera, por donde quiera. ¿Qué es esto? Bueno, ese trabajo de legitimación es importante. Y por último, el ánimo de participación. El ser parte. Y esto es un punto importantísimo. Toda nuestra conceptualización del trabajo del derecho habla de un ser parte. El restaurativista habla de ser participante. El ser parte es pasivo. El ser participante es activo. A nosotros nos interesa un victimario que sea participante del proceso restaurativo y una víctima que sean participantes del proceso restaurativo. Si nosotros logramos ese trabajo, a veces dura meses, a veces dura años. Si nosotros logramos el trabajo, hay chicos que los tenemos cuando son no imputables, pero no dejan de cometer delitos y después volvemos a trabajar con ellos dentro del proceso judicial y ahí reaccionan bien. Hay chicos que no reaccionan bien ni siquiera dentro del proceso judicial, pero nos los encontramos dentro de un centro y ahí trabajamos restaurativamente y ahí empiezan a reaccionar. Y hay chicos que no reaccionarán nunca.
Y esto uno tiene que aceptarlo como parte. Nadie dejó de investigar el cáncer porque había cánceres que no se curaban. Nadie dejó de intervenir porque había situaciones donde no podíamos hacer la diferencia. Seguimos haciendo la diferencia en todo el resto de casos de trabajo. Cuando eso funciona, viene lo que se llama el trabajo de espacio restaurativo, de estrategia restaurativa, que es cuando el facilitador lo que hace es, lo voy a decir de una manera muy sencilla, le pregunta a la víctima cuál es el daño y cómo podría ser restaurado en ese daño, y le pregunta al victimario cómo podría él restaurar el daño que generó. ¿Cómo podría él ser protagonista de su transformación? Yo siempre les digo a los chicos algo que a veces los enfurece, porque reconozco que es muy duro y muy directo, y bueno, pero es mi manera de ver. Yo digo, bueno, de acuerdo, tu vida es una mierda, las drogas son una mierda, el barrio es una mierda, la ciudad es una mierda, el país es una mierda, pero ¿qué vas a hacer con toda esa mierda que es tuya? Porque si a mí me dejas, yo te acompaño para ver qué hacemos con esa mierda. Ahora, no hay ninguna manera de que transformes nada si ignoras toda esa mierda que te rodea. Yo siempre digo, ningún actor secundario cambia el guión de mierda de una película. ¿Quieres cambiarlo? Hazte protagonista. ¿Quieres ser el que decide cuál es la película de tu vida? Tienes que ser el protagonista. Si eres un actor secundario porque los principales son otros en tu vida, entonces el guión de mierda te lo están dando otros y tú lo estás tomando y lo haces tuyo porque no eres el protagonista. Y esa es para mí la clave de esta historia. Yo creo firmemente que, y vuelvo y voy cerrando, a Hobbes. Si nosotros creemos que no podemos, si nosotros creemos que ellos no pueden, si nosotros creemos que pobrecita la víctima no puede, si nosotros creemos que pobrecito el victimario no puede, o que se joda el victimario que aprenda, o que la víctima mala suerte, si nosotros creemos desde esa lógica del no pueden, todo lo que nosotros hemos generado son sistemas donde el no puede está detrás. Él no puede, ella no puede, él no puede, ella no puede. Así que hemos creado una dinámica, por ejemplo, de una lógica asistencialista de respuesta sobre la base simplemente del no puede. Ahora, yo creo que lo que estamos haciendo es condenarlos. No los estamos salvando, los condenamos porque no les permitimos hacerse protagonistas de su propio futuro. No lo fueron del pasado, porque no han sido en ningún momento protagonistas del pasado. Pero pueden ser protagonistas de su futuro si se hacen responsables, si se sienten parte de un proceso transformador. Y a mí me parece que ese es el punto importante. Toda la lógica, el otro día en Córdoba con los facilitadores estamos formando 4 equipos, un total de 70 facilitadores para la provincia de Córdoba, que van a trabajar como facilitadores restaurativos de la provincia de Córdoba. El otro día salió una discusión que es muy interesante discutir con ellos, pero la discusión era la confrontación de dos lógicas. La lógica de la estrategia de derechos vulnerados y la lógica de la estrategia penal, de respuesta penal. Entonces, hemos vivido históricamente con dos lógicas que estaban excluidas. Es decir, o salíamos de una lógica de vulnerabilidad de derechos y trabajábamos por el chico, los derechos vulnerados, por los derechos vulnerados, o trabajábamos de una lógica punitivista, penalista, de hay que darle con todo, la pena, hay que castigarlos. Bueno, lo que tenemos que entender, yo creo que diría el restaurativismo es, no son distintos, son dos caras y deben ser dos caras de una misma moneda. No tiene sentido un discurso punitivista que no es sensible a una lógica de vulnerabilidad, pero tampoco tiene sentido una lógica de vulnerabilidad que no es sensible a la comisión de un ilícito. Como yo le he preguntado, ¿qué hemos hecho? Durante los últimos 20 años hemos tratado igual a un joven con derechos vulnerados que cometió un delito, que a un joven con derechos vulnerados que no cometió un delito. Los hemos tratado exactamente la misma lógica. Y uno diría, hay algo distinto en estas dos historias, algo diferente, pero no podemos seguir esta lógica. Y el otro punto que a mí me parece muy interesante para discutir es que toda la lógica es los derechos vulnerados del victimario y los derechos vulnerados de la víctima. Tú te encajas. Para el restaurativismo, la visión de la intervención tiene que ser una visión de todo el espacio. No puede ser que hay gente que defiende derechos, la vulnerabilidad del joven en conflicto penal y penal, pero no encastra en ningún momento la vulnerabilidad de una víctima que se vio afectada en sus derechos por un comportamiento determinado. Entonces el restaurativista no concibe una respuesta de una parte sin la otra.
Las dos son parte de la misma moneda. Yo decía el otro día, la mejor manera de lograr un joven que puede enfrentar y reclamar sus derechos vulnerables, porque estos chicos no tienen ni la capacidad de reclamar su propia vulnerabilidad, la mejor manera es lograr que entiendan que ellos son actores de la vulneración del derecho de una víctima. Ese es el mejor modelo, en mi opinión, transformador, porque los empodera, porque los hace protagonistas, porque los hace con la capacidad o los hace dispuestos a generar competencias, destrezas y habilidades para poder transformar eso. Y después tiene toda la etapa del seguimiento. Nosotros los acompañamos después del proceso restaurativo durante meses. Ya no vienen, sabemos que están, sabemos qué pasa, sabemos qué ocurre. Trabajamos sobre todo, por ejemplo, nosotros en provincia de Buenos Aires hemos trabajado con jóvenes que están dentro del centro y un año antes de salir empezamos a trabajar con ellos restaurativamente dentro del centro y después trabajamos con un sistema de círculos restaurativos que permiten, de alguna manera, un aterrizaje no brusco, que es el que el 90% de los casos lleva a unos niveles de reincidencia enormes. Entonces, ahí sí, pero volvemos al mismo. El mundo ya inventó la respuesta. Lo que no se entiende es por qué no la estamos poniendo en funcionamiento. O sea, no es que, uy, ahora vamos a... Yo siempre digo, la Argentina es maravillosa, tiene leyes espectaculares para Suecia. Si fuésemos Suecia, nuestras leyes serían maravillosas, pero el drama es que no lo somos. No, ojalá, pero no lo somos. No viviría yo en Suecia. Pero me parece que este es nuestro drama. Nuestro drama es, si la respuesta se está, si ya está dicho, si ya está encima de la mesa, ¿cómo puede ser que sigamos viéndolas venir para transitando ese espacio? Entonces, la dinámica del trabajo tiene que ver con estas lógicas de intervención. Y insisto sobre algo que me parece fundamental. La capacidad del facilitador, nosotros por ejemplo tenemos, por cada joven con el que trabajamos tenemos 600 variables de estudio del joven. Investigamos, la Universidad de San Andrés es, por ejemplo, la que investiga los resultados de la intervención. En Córdoba va a ser la Universidad Nacional de Córdoba la que haga la investigación de cómo afecta en la base de datos de menores que está a cargo del superior de la Corte Suprema hoy, cuáles son las evoluciones, cómo hay un cambio, cómo impactamos, estamos teniendo éxito, no estamos teniendo éxito, si no estamos teniendo éxito, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, aquí no se lee un dato. Un solo dato, o sea, es una cosa absolutamente de locos. Y para el restaurativista, muchas veces la intervención requiere la comprensión de los datos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sucedió? ¿Qué me estaba pasando en esta intervención? Bueno, eso hay que construir. Yo creo que, a mí, yo solo quiero dejarle dos ideas. Una, no es que tenemos lo que tenemos porque no hay nada que se pueda hacer. Tenemos lo que tenemos porque lo que había que hacer no se hizo. Y cada día que pasa, tendremos más de lo que tenemos porque no hacemos lo que hay que hacer. Esto me parece rotundo, claro, directo, me parece que no es discutible y en mi opinión se lo discuto a cualquiera. Hasta el señor con el que estuve ayer en la radio, que tenía el bigotito, también se lo discutí directamente. Así que yo creo que duro, parejo y bien dado. A palo, pero muy interesante. La verdad que me divertí mucho con él. Una batalla lingüística espectacular. Así que me lo pasé muy bien. Pero me parece que eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Claro, si el argumento, como el argumento de él era, mire, ¿cómo aprende un chico a no tomar una pava? Bueno, quemándose la primera vez. ¿Qué quiere que le diga? Pues no es... Yo, además, creo que le contesté así, que ojo, un tipo brillante, muy inteligente y muy hábil. Pero mi argumento fue, qué lástima, no son los chicos que yo conozco. El chico que yo conozco, no es que después de que lo condenan por un delito dice, uy, sí, la verdad que metí la pata, qué delito cometido, uy, yo no lo vuelvo a hacer. No, dice, pelotudo, a mí no me pillan la próxima. Claro. Digamos, no entender cómo es el pensamiento de un joven en conflicto con la ley, cómo es el pensamiento de un joven, de mi hijo, cómo piensa, en no haber entendido eso. Entonces, a mí me parece que merece la pena esta primera idea. Y la segunda, el restaurativismo no es garantismo, no es punitivo, no es voluntarismo, no es buenismo. Es un conjunto de profesionales que se han especializado en desarrollar un modelo, una propuesta de trabajo para hacer algo. Por ejemplo, nosotros en Córdoba, yo tuve el otro día, estamos teniendo reuniones, por ejemplo, con todas las ONGs de la ciudad de Córdoba, con todas las que trabajan en territorio, para formarlas, para capacitarlas, para que sepan, para que entiendan cómo es el modelo, para que comprendan cómo se trabaja. Claro,
siempre está el que dice, ah, eso lo hago yo. Bueno, vamos a ver lo que usted hace. Bueno, te das cuenta las dos frases que creen que reconocer es decir, ay chiquitín, que no te enteras. Bueno, te das los 2 minutos, te das cuenta que no tienen ninguna capacidad técnica, ninguna capacidad profesional, que es muy importante el trabajo que hacen, pero no es el trabajo que nosotros necesitamos. Eso debe ser un facilitador el que diseña la estrategia usando los recursos disponibles para crear estos procesos de cognitivos, de reconocimiento. Y sobre todo una cuestión, y por último, es tener en cuenta una cuestión que a mí me parece muy importante. Miren, la mayoría de estos chicos tienen una enfermedad que yo llamo dependismo, que es, ¿a qué hora te levantas? Depende. ¿A qué hora vas a la escuela? Depende. ¿A qué hora comes? Depende. Todo depende en su vida. No siguen una sola rutina. Hace mucho tiempo que la criminología mostró que la incapacidad de sostener una rutina es uno de los factores de riesgo delictivos más importantes en el comportamiento. Entonces, hay un drama porque no pueden seguir una rutina. Bueno, enseñarle a un joven a sostener una rutina, jugando al fútbol, haciendo un deporte, pintando un cuadro, desarrollando una actividad X, ya es construir un factor de protección que él puede sostener. Entonces, a veces, las cosas sencillas son las que transforman los problemas complejos. Lo que ocurre es que ni siquiera nos estamos ocupando de los espacios más sencillos. Porque ese es el punto, hay que tener mucha profesionalidad y creatividad y comprensión de la intervención para poder llegar a eso. Por último, Goethe decía que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas restauran sus errores. Yo creo que siempre tiendo a pensar que el trabajo del restaurativismo es lograr finalmente permitirle a estos jóvenes expresarse como las grandes personas que son. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna Yo pregunta? quiero hacer una pregunta, Sí, claro. porque me encantó el tema, es un tema que a mí me... ¿El micrófono? No. Hay algo que dijo, doctor, de todo lo interesante que comentó, que es que en Córdoba, que está poniéndose en marcha esta propuesta, este pensamiento restaurativo, hay un acuerdo entre los 3 poderes. Pero también deslizó algo que me parece importante, porque, como usted bien lo expresó, no es solamente el enfoque que se le da al joven que entra en el proceso penal, sino la historia, el durante, el tránsito y el después. Y para eso se necesita un sistema que tenga registrado a ese joven con toda su historia. En el caso de Córdoba, porque acá el problema que tenemos en Santa Fe en materia de jóvenes, infancia y juventud, es que no hay un sistema, un legajo por joven, entonces no hay mucho registro. En Córdoba hay una institución que se llama el SENAF. Sí. El SENAF es parte del proyecto. El SENAF es, y nosotros tenemos, lo que yo hice fue lo siguiente en el diseño. En lo que tiene que ver con inimputables, no punibles, se ocupa el municipio. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de intervención territorial muy fuerte. Así que se ocupan servicios locales. Y además, por una razón que usted señala, servicios locales sabe quién es. Si yo pongo al director provincial o al facilitador provincial a trabajar con el imputable, no tiene ni idea de quién es quién, porque no vive en eso. Ahora, lo que tiene que ver con inimputables, con no punibles, se ocupa el municipio. Lo que tiene que ver con no punibles, con delitos de alta intensidad, que tienen que tener un centro porque la familia no los quiere, porque hay droga de por medio, no sé qué, se ocupa el SENAF, porque los centros los tiene el SENAF. Todo lo que tiene que ver con jóvenes que están dentro de las probation, no hablé sobre cómo se trabaja en la justicia, cómo se trabaja procesalmente eso, nosotros trabajamos, por ejemplo, para que se hagan una idea. El fiscal llama al programa y dice, mire, tengo que proponer una probation. ¿Podría usted trabajar un mes con el chico y decirme cuál es la mejor suspensión a prueba para este joven? ¿Cuál es el conjunto mejor de reglas para este joven? No para cualquiera. Hoy las probation son una fábrica de chorizo. Mandamos las mismas reglas, sea quien sea. No importa. Tú ándale, no de siempre. Pon de 4 de lo mismo. Listo, ya. Nosotros tuvimos casos donde, por ejemplo, era muy impresionante. Un mismo joven tenía 4 intervenciones psicológicas en una probation porque cada una de las reglas proponía algún psicólogo que intervenía. Hasta que nos dimos cuenta nosotros, en la conversación, de que realmente estaba totalmente sobreintervenido mal. Y además los psicólogos no sabían que el otro, porque nadie lo seguía. Entonces, bueno,
hay un equipo que va a trabajar los espacios dentro de jóvenes que están y nosotros le llamamos institucionalizados, que quiere decir que están dentro de un proceso judicial. Y después hay otro equipo, que también es del SENAF, que se va a ocupar de trabajar con los jóvenes que están cumpliendo pena. Porque ese es otro trabajo interesante del restaurativismo. Yo puedo empezar a trabajar con un joven dentro de un centro para que pueda tener una lógica de respuesta. Para la mayor, nosotros hacemos un ejercicio muy interesante, y es que se llama el círculo de la vida, la espiral de la vida, perdón. Entonces les pedimos a los jóvenes, cuando empezamos a trabajar con ellos, que definan en una espiral, no en una línea, sino en una espiral, los momentos importantes que ellos señalarían en su vida. Bueno, siempre señalan como un momento importante el día del delito. También señalan como un momento importante el día en que entraron. Y señalan como un día importante el día que salieron. Ahora, en medio, no son capaces de identificar nada importante. Les metemos un chute de anestesia y se lo sacamos el día antes de que salgan. Así que ahí dentro no pasa nada, no hay nada restaurativo, transformador. Entonces nosotros vamos a formar un equipo que va a trabajar con los jóvenes que están cumpliendo pena al menos un año antes para transitar ese espacio. Yo lo que digo es esto. Esto como... El otro día tuve una discusión así con una persona, ¿no? Bueno, yo creo que ayer lo dije, yo hay 3 personas que me han enseñado todo lo que sé sobre conflicto, que son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden. Pero el otro día tuve una discusión con mi esposa, que es argentina, en el siguiente sentido. ¿Para qué mierda es el censo este? Esto, digamos, nunca lo vi en mi vida. Esto es que me tengo que dar en casa, para que venga un señor a censarme. Esto, ¿qué? ¿Realmente alguien puede creer que esa información no está disponible? Pues en España nadie hace, el censo no se hace. Simplemente el Estado cruza todas las bases de datos disponibles. ¿Quién va a la escuela? ¿Quién está en la escuela? ¿Quién está en la universidad? ¿Quién cubre el... Eso solo tienes que cruzar bases de datos disponibles, que hay un montón de bases de datos y tienes todos los datos. Es más, lo que puede pasar es que cuando te vas a empadronar, cuando tienes el empadronamiento en la época de elecciones, aparece el listado de personas que están empadronadas. Si tú detectas un error, ahí pides que se corrija. Pero no necesitas un tío que viene a ver, le voy a hacer las 61 preguntas, porque las sabe todo el mundo. O sea, un Estado no puede no tener la información de esas 61 preguntas. Pero se revela que tiene esa información y dicen que es un Estado totalitario. No, es un Estado que tiene la información necesaria para no. Y si se lo pregunta al ciudadano, va a cambiar el futuro. Porque la frase del censo era para un futuro distinto. Bueno, será distinto. A mí me pareció una locura colectiva todo esto. Quiero decirle, mi parte argentina se quedó en casa y mi parte española quedó asombrada ante el momento histórico que viví la semana pasada. Bueno, pero lo que quiero decir es esto. Los datos están. Por ejemplo, y lo sé de primera mano, yo soy parte de la cátedra del doctor Carlos Rossi. Yo estoy en la cátedra con Carlos. Bueno, la base de datos de menores de la Corte Suprema, que yo conozco bien, está a cargo del doctor Rossi. Tiene toda la información. Toda la información. La provincia de Córdoba tiene una base de datos de su delictividad en el ámbito juvenil. Digamos, los datos están. Y acá lo mismo, estoy seguro. La cuestión fundamental, lo que pasa es que siempre estamos con las puertitas estancas. Entonces, no, esto es mío, esto es mi lugar. Bueno, yo tomo la puerta y digo, perdón, discúlpeme, la puerta se abre y entramos. Entonces, esa información circula. Lo que yo digo es, lo que uno tiene que tener claro es que la información está disponible. Está. Entonces hay que buscar que se convierta en disponible. Cuando uno trabaja en un programa de estas características, lo que hace es crear un diagnóstico a partir del volumen de información que está disponible. Nosotros hemos estudiado cuál es en los últimos 6 años en la evolución de la delincuencia juvenil en Córdoba. ¿Qué tipologías de delitos han crecido más? ¿Qué tipologías han crecido menos? ¿Cuál es la edad promedio de la delincuencia? ¿Cuáles son los parámetros? Yo les conté, nosotros trabajamos con un programa informático que hace algo muy interesante. En la fundación es algo que me parece muy interesante. ¿Qué es esto? El facilitador le dice al programa, el chico vive en la calle tal. Y entonces el programa le dice, en esa zona tienes, en términos de educación, estas instituciones. En términos de salud, estas instituciones. En términos deportivos, estas instituciones. En términos artísticos, entonces el facilitador tiene un programa que le provee la información para diseñar una estrategia de trabajo y de intervención.
Entonces, el programa le permite, siglo XXI, informática, digamos, estamos en otra historia, bueno, pues te permite de mejorar las chances de bibliotección. Ahora, si yo me llega un chico y tengo que empezar a preguntar, a ver, ¿quién estaba en la calle tal? Y yo qué sé, yo había uno ahí, ¿te acuerdas que había uno que siempre nos ayudaba? Bueno, esto es, no salimos de la cueva. Entonces, hay que tecnificar la intervención, porque el joven en conflicto cultural y penal requiere un proceso de tecnificación. Después, de verdad, también tenemos todo tecnificado lo que es cómo la fiscalía deriva, quizás a través de un programa informático, cómo el defensor, cómo es el juez que ayuda a cargar una propuesta, o el secretario, qué tipo de pedidos tenemos. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, tenemos casos donde en la provincia de Buenos Aires el fiscal nos dice: tengo 3 meses para decidir si inicio o no la acción contra este joven. ¿Podrían ustedes trabajar 3 meses con él y me pasan un informe acerca si ven viable o no la intervención sin que yo actúe procesalmente? ¿Quiénes serían ustedes en esa situación? Nosotros somos una fundación, somos 9 personas especializadas, hay españoles que han trabajado en estos temas, gente de Argentina, gente que han sido facilitadores. Somos una fundación que trabaja en esos espacios. Nosotros trabajamos espacios restaurativos, diseñando e implementando en diferentes lugares espacios restaurativos. Entonces, nosotros hace 9 años que trabajamos en San Isidro, 6 años que trabajamos en Pergamino, hemos trabajado en España, en Gerona, en Tarrasa, en Barcelona, en varias ciudades, y ahora estamos trabajando en el diseño e implementación del programa de justicia juvenil de la provincia de Córdoba. Porque esto no es un problema de un individuo, esto es un problema de un equipo que quiere, que es profesional, hay psicólogos, antropólogos, sociólogos, juristas, criminólogos, que están especializados, cada uno de ellos, en aportar a un modelo de respuesta sus particularidades. Ese es el tema. Pero a mí me parece muy importante eso, digamos, comprender que los datos están para poder trabajar. Sí. Una pregunta, según tu experiencia, estos espacios restaurativos, ¿de qué poder del Estado deberían depender? Muy buena pregunta. El otro día lo decía, mi abuela tenía una frase que decía: todos juntos la mataron y ella sola se murió. Bueno, entonces yo creo que es muy importante que digamos, debe depender de todos, pero no debe ser de ninguno de ellos. Este es un punto importante. La intervención en el espacio de justicia juvenil, si tú lo colocas solo en una lógica de justicia, te pierdes todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Si lo pones solo en desarrollo social, te pierdes todo lo que tiene que ver con seguridad. Si lo pones solo en seguridad, no. Tú lo que tienes que hacer es constituir ese espacio que es aglutinador de las estrategias de intervención y que impacta desde el punto de vista, porque hay gente, por ejemplo, en Córdoba, cada uno de los operadores va a tener para sus dinámicas, para sus intervenciones, sus equipos de facilitadores, pero todos están coordinados. Entonces, justicia tiene sus equipos, servicios sociales tienen sus equipos, desarrollo social tiene sus equipos, el SENAF tiene sus equipos. Entonces cada uno tiene sus equipos, pero todos han hecho una cosa muy interesante: todos se formaron en el mismo curso, así que aprendieron a hablar el mismo lenguaje, la misma manera de entender las cosas, etc. Así que los 70 facilitadores que va a tener la provincia de Córdoba, facilitadores restaurativos, esos 70 personas se formaron juntas, aprendieron la intervención restaurativa conjuntamente, y eso facilita luego la interacción entre ellos. No es bueno que dependa de un solo espacio. Tiene que depender de una multiplicidad de espacios, porque la intervención, sobre todo en jóvenes en conflicto penal, siempre es multiespacial. Tiene un problema de desarrollo social, tiene un problema de seguridad, tiene un planteo de justicia, tiene un problema de deporte, tiene un problema de cultura, tiene esa versatilidad en la intervención. Bueno, con eso, perdón. El dinero, ¿de dónde sale? En nuestro caso lo pagaron entre los 3. Lo pagó una parte la provincia del Poder Ejecutivo, una parte la Municipalidad de Córdoba y una parte el Poder Judicial. ¿En Córdoba solamente están diseñando para la municipalidad? No, es para toda la provincia de Córdoba, pero comienza con el municipio de Córdoba, donde será el programa piloto. Pero lo tomó el Superior Tribunal de Justicia. El que lo detona es el Superior Tribunal de Justicia, y el que lo hace suyo y lo que a le interesa es el Ministro de Justicia. Claro. Pero también está el Ministro de Desarrollo, está todo el Poder Ejecutivo tomando los espacios para dar las respuestas. Pero
no importa ahora, es irrelevante, pero el punto fundamental es la toma de decisiones. No hay otro problema. La voluntad política. Es la comprensión de que yo soy responsable de lo que pasa porque no estoy haciendo algo. No es que no soy responsable porque estoy haciendo muchas cosas, o no resuelven, o no solucionan nada, o no funcionan. El problema fundamental es que no se está haciendo nada. ¿Cuánto tiempo te están trabajando? No, en Córdoba llevamos 6 meses de trabajo. En Córdoba llevamos 6 meses. Es un proyecto a 2 años. Y ya no hay más posibles en Córdoba. Sí. Al día de hoy ya no hay. Hubo hasta el año pasado, pero ya no hay. No hay encerrados. No hay encerrados de privados de No hay libertad. privados de libertad. Obviamente. Pero tenemos un montón de no punibles Exacto. que, como ahora no están privados de libertad, pululan libremente. Porque esto lo más interesante es. Sin programa alguno. No, claro, no los detengan. Ok, perfecto, usted lleva toda la razón. ¿Y qué hacemos? Los dejamos libres. Ok, perfecto, tenemos un lío en mitad del barrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué dice la familia? A mí no me lo devuelvan. Yo no lo quiero. A mí no me lo mande porque no lo quiero. Y ahora, ¿cómo resolvemos ese tipo de dinámica? Bueno, la idea nuestra es que es posible crear modelos de respuesta en territorio y fuera de territorio con los jóvenes, con los no punibles. Uno puede trabajar ese tipo de espacios con ellos sin ningún inconveniente. Así que calculo que en 2 años Córdoba tendrá ya en funcionamiento plenamente en todo el espacio su sistema. En San Isidro hace 9 años que trabaja. En Pergamino hace 6 y las dos son las 2 únicas ciudades de la provincia de Buenos Aires que todos los años bajan los niveles de delincuencia. Todos los años. Todos los años vienen bajando. Pergamino ha sido impresionante este año porque Junín está al lado y subió un 30%. Pergamino bajó casi un 25%. La delincuencia pública. Entonces, digamos, no hay mucho más. A mí siempre me parece interesante, debatamos lo que quieran, pero no hay mucho más que discutir. Es que yo contaba el otro día y ya le di la palabra. El Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea aprobó en el 2018 una resolución que dice, y si lo dice es que lo miraron por arriba y por abajo, los únicos modelos que han acreditado eficiencia y eficacia en la respuesta frente a la delincuencia, en especial frente a la delincuencia juvenil, son los modelos restaurativos. Por lo tanto, intimamos a todos los estados de la Unión Europea a iniciar la implementación de modelos de justicia juvenil. ¿Sí? Lo dicen literalmente, o sea, ves que estos no dudan, porque si meten una frase ahí que no va, tienen un lío en el Parlamento Europeo, se les armó un lío. Y este es el Consejo de Ministros de Justicia. ¿Cómo fue, perdón? Es la recomendación /18 del Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea. Y lo que dice es que, dado que queda acreditado la eficiencia y eficacia, porque hay muchos estudios que muestran que son los programas que están funcionando, que son los programas restaurativos son los que te habilitan una expectativa de bajada de los niveles de reincidencia. Pero como eso es así, se intima, porque ellos tienen la capacidad de intimar a todos los gobiernos, a todos los estados de la Unión Europea a desarrollar programas de justicia. Perdón. ¿Cómo compatibilizan ustedes estos procesos restaurativos con ciertas características de las agencias penales que tienen que ver con ciertos márgenes de irracionalidad? Porque digo, muchas veces se detectan, ¿no?, casos en los cuales los chicos fueron captados por el sistema penal simplemente por ciertas características físicas, por ciertas situaciones de vulnerabilidad, pero que en definitiva no. ¿Cómo hacen ustedes para filtrar esos casos y que esos chicos no necesariamente caigan en estos procesos, porque no tiene nada que ver con ni asumir su responsabilización ni el reconocimiento de cómo ustedes pueden compatibilizar? Perfecto, te quería preguntar 2 o 3 cosas que me parecería importante señalar. No es extraño que nos pase lo siguiente. Yo no cometí ese delito porque yo estaba robando en la puerta de abajo. Esto no es extraño que nos pase en una conversación con un chico. Entonces, nos llega el chico por un delito que no cometió, pero él mismo verbaliza la comisión de un ilícito en ese mismo acto. Entonces, lo que nosotros hacemos, como nosotros no vamos a discutir la culpabilidad, la inocencia, el castigo, nosotros no discutimos ninguno de esos espacios, no nos interesa ninguno de esos espacios, lo que nosotros hacemos es empezar a trabajar con él lo que ocurrió en el otro lugar. Entonces el joven trabaja con nosotros aquello que sucedió en otro espacio. Puede pasar también que tengamos un joven que básicamente informa, porque ellos
vienen, si son inimputables, no punibles, vienen voluntariamente o terminan quedándose voluntariamente, porque no hay nada que el sistema judicial pueda hacer para que estén. Porque el inimputable puede decir, yo me voy, conmigo no cuentes, y no pasa nada. Yo no voy a ningún programa de justicia restaurativa, así que conmigo no cuentes, y no pasa nada porque son inimputables. El joven que complica la situación que usted propone es el joven que está, por ejemplo, en la suspensión a prueba. Donde la suspensión a prueba, lo que ocurre, por ejemplo, en San Isidro, el 90% de las probations incluyen como regla que el joven participe del espacio restaurativo. Participe de ese espacio. Yo digo siempre en esa cuestión dos cosas. La primera, hay jóvenes que no reconocen, pero la semana de 2 semanas de estar trabajando con él, empiezan a reconocer por lo bajito. Entonces, hay que dar un tiempo para entender el reconocimiento. Recordando siempre esto, el joven que transita por un espacio restaurativo tiene todo para ganar y nada para perder. Porque en el caso de que no le vaya bien en el espacio restaurativo, la única cuestión es que vuelve a la foja cero, vuelve al mismo lugar del que salió, al proceso judicial. A poco que le vaya bien es cuando su señoría empieza a dictar el cumplimiento de las reglas de probation y a mejorar la respuesta del sistema, a ayudarlo al joven, por ejemplo, no pasar al juzgado de responsabilidad, a que no haya medidas privativas de libertad, etc. Los casos de los que usted habla, más o menos nosotros calculamos, son el 2% de los casos, no más, un 2%. 2 de cada 100 chicos no están dentro de un espacio restaurativo sin haber cometido ningún delito. Ninguno. Es un 2%. 2 de cada 100. Nosotros lo que tenemos es un timing de respuesta. Si hay un momento transcurrido, un espacio de intervención donde el joven sostiene, yo no fui, el proceso restaurativo lo que dice es, ok, vuelves al lugar del que viniste. Nosotros no fuiste, si no hay reconocimiento no podemos seguir trabajando. Y a lo mejor seguiremos trabajando con víctimas, pero no trabajaremos con el victimario. Pero ya le digo, calculamos que es sobre el 2% de los jóvenes. Insisto, una cosa es un joven que no ha cometido ningún delito y está en el espacio, y otra cosa es un joven que está en el espacio por un delito que no cometió, pero tiene otros delitos en ciernes. Es extraño que un joven en una probation esté en una lógica del nosotros nos llegan jóvenes que tienen 2 o 3 delitos ya, incluso muchos de ellos como inimputables. Yo siempre digo lo mismo, al otro día me preguntaban en la radio aquí en Rosario, bueno, ¿qué haríamos con el chico que apretó el gatillo y mató? Yo decía, bueno, espere un momento. Primero, pensemos, ¿qué hicimos los 15 años antes de que este joven apretase el gatillo con todos los delitos y todas las situaciones y llamadas de alerta que hizo? ¿Qué hicimos? Y si la respuesta es nada, tenemos un problema de temática. Sí. La pregunta sería entonces, y la reformulo en base a su respuesta, en los casos en los que el facilitador restaurativo tome conocimiento de nuevos delitos, ¿lo tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía? Hay un principio que se llama principio de confidencialidad. A nosotros nos han... Así sea que conozca la comisión de nuevos delitos graves. Sea lo que sea que diga en esa mesa. Nosotros el convenio del trabajo con Fiscalía y Defensoría, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, a mí personalmente me ha pasado, en un caso muy complejo, muy grave, donde fui intimado por la Fiscalía a expresar en el juicio aquello que el chico había dicho dentro del espacio restaurativo. Simplemente tuve que recordarles que el artículo 5 del convenio firmado por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires establece que en ningún caso se intimará al facilitador a traer información acerca de lo que ha pasado en el espacio restaurativo. Ahora, yo puedo decirle a la Fiscalía lo siguiente: teníamos una reunión, no vino, no apareció. Yo informo constantemente a Defensoría, a Fiscalía y al juez. Esto está todo automatizado. La fiscal que mandó el caso un día por la mañana llega y le aparece un informe que dice: ayer fue convocado, como usted nos derivó el caso tal, estuvo convocado a tal hora, no apareció. No, ahora dígame qué quiere que hagamos. O apareció, se trabajó, seguimos dentro del espacio restaurativo. Entonces, porque también esto es importante, el juez, el fiscal y el defensor tienen derecho a saber qué está pasando. Lo que no quiere decir es que tienen derecho a saber qué pasa. Pero tienen que saber, porque si no, los jóvenes, yo creí que estaba en restaurativa, pero no lo tenías tú en restaurativa, no, la verdad de 3 años que se fue. No, pero no tenía el defensor y resulta que
Bueno, eso, la descoordinación nos produce ese efecto. Entonces nosotros acordamos un sistema donde informamos si el joven está evolucionando o no. Nunca saben si hay un proceso de reconocimiento, si no hay reconocimiento. No saben qué es reconocido, por ejemplo. Porque ellos saben que podemos estar trabajando con un joven dentro del espacio restaurativo y eso no significa que reconoció el delito que le está imputando. Porque estamos trabajando con él por otras cuestiones. Entonces eso difumina cualquier carga de respuesta que se pueda tener desde el punto de vista de la Fiscalía. Pero también de la Defensoría. Porque yo creo que, y esto también lo hemos charlado mucho, yo creo que a mí me interesa una Defensoría que concibe que su trabajo no consiste en lograr que no haya una respuesta frente al joven. Esto es un error de planteamiento. La Defensoría, al menos los defensores con los que yo trabajo, te van a decir, mira, no me lo pongas en prisión, no me lo pongas en un centro, pero déjame que te eche una mano para que vaya a trabajar contigo. Nosotros tenemos defensores que se sientan con los jóvenes y le dicen, nene, tienes que ir, tienes que estar, no puedes seguir así. No defensores que dicen, yo ya logré que el chico no tenga institucionalidad, entonces conmigo ya estoy. No, yo creo que es igual que no puede ser que la única lógica de la intervención del fiscal sea ver cuánto más le pongo. Entonces, volvemos a la misma lógica, o que su señoría esté ahí. Por ejemplo, a mí me contó una jueza, me dijo una vez, que me pareció maravilloso, me dijo, Raúl, esto funciona. Y dije, ¿y cómo lo sabes, Mirta? Me dijo, mira, estábamos en el juicio, después de 4 años de proceso, donde el chico ha entrado, salido, garantía, ella es jueza de responsabilidad de San Isidro, pasó todo el proceso de garantía, ahora está en el de responsabilidad, después de 4 años, es la primera vez que el chico se ha levantado y ha dicho, quiero hablar yo, quiero contarle yo lo que me pasa. Y ella dijo, esto funciona, Raúl. Si nosotros logramos que empiecen a hablar, empiecen a contar, empiecen a expresarse, los estamos logrando que sean protagonistas. Así que funciona. Entonces yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que... Hay que repensar el papel de la Defensoría, hay que repensar el papel de la Fiscalía, hay que repensar el papel del juez y hay que repensar el papel de la comunidad. En Córdoba, y termino, por ejemplo, hemos convocado a todos los clubes deportivos. Entonces les hemos dicho lo siguiente, miren, nosotros vamos a formar a sus entrenadores para que trabajen en sus clubes desde una lógica restaurativa. A cambio, ustedes van a venir a los centros donde tenemos a los jóvenes inimputables y van a ofertar cursos, talleres de deporte. Entonces, es un quid pro quo, la comunidad se tiene que hacer cargo de su papel en esta historia. Así que yo creo que eso es todo el proceso. Perdón, entonces estaríamos hablando de una institución restaurativa fuerte, independiente, con mucha colaboración de los poderes del Estado, en los cuales no hay injerencia del Poder Judicial sobre el espacio restaurativo ni del Poder Legislativo sobre el espacio restaurativo. Sí, injerencia quiere decir que ellos determinan lo que es la intervención, no determinan para nada lo que es. En Europa, por ejemplo, en Cataluña, el programa restaurativo tiene 25 años. Pasaron la izquierda, la derecha, el centro, arriba, abajo. Nunca nadie tocó ese programa. Hoy el programa tiene un 70% de éxito. 7 de cada 10 chicos que pasan por ese programa no volverá a cometer un delito. Entonces, yo a mí lo que me parece es que tenemos que empezar a entender realmente los procesos transformativos. Y eso es una política de Estado. Es una política de Estado, pero las políticas de Estado no comienzan en el Estado. Claro, exacto. Las políticas... Y de ¿cuántos chicos participaron? Fue muy claro. ¿En Barcelona? Bueno, nosotros en San Isidro, en San Isidro nosotros tenemos entre el 70 y el 80% de los chicos que pasan por pruebas. O sea, el grueso es... Sí. De hecho, por ejemplo, en Cataluña, hoy un fiscal que decide que un chico no pase por el espacio restaurativo tiene que justificar por qué no. Al principio tenía que contar por qué sí lo hacía. Hoy se le exige que justifique por qué no lo hace. ¿Aún en supuestos en los cuales el delito no habilita una probation? Hay otros modelos de trabajo de medidas alternativas que habilitan la participación. La probation es solo uno de los caminos, pero no es el único.
un juez puede definir... No, porque por ahí existe también esto de que, no, si son delitos graves, entonces ya probation. La ratio pero la ratio de éxito de los espacios restaurativos, por ejemplo, nosotros generamos intervenciones restaurativas a pedido de un juez de responsabilidad fuera del marco de la probation. No hay una probation, sino que es el juez de responsabilidad el que pide una intervención restaurativa con el joven. Entonces, nosotros trabajamos con el joven, ya sea que está libre, o que está en prisión domiciliaria, o que está cumpliendo una pena en un centro. No necesitamos, la probation es el marco natural del espacio restaurativo. Pero el marco natural del espacio restaurativo se da en el juzgado de garantías. En los juzgados de responsabilidad es el juez el que te habilita el espacio para hacer las intervenciones restaurativas con el joven. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de jóvenes por homicidio cumpliendo pena en un centro que empezaban a tener, después de 4 años de cumplir pena, empezaban a tener medidas de semilibertad, que salían y volvían al centro, y el juez habilitó las salidas con una condición, y es que una de las 3 salidas fuese para trabajar en el espacio restaurativo. Entonces el chico venía de La Plata, volvía a San Isidro, estaba 3 días, y uno de los días trabajaba con nosotros en el espacio restaurativo. Hay miles de maneras, sin cambiar la ley, de habilitar la incorporación del espacio restaurativo. Y no necesitas una ley nueva, porque la ley tiene muchos vericuetos de respuesta. Bueno, muchas gracias.